Ok, sean todos bienvenidos a una sesión más de Jóvenes Ciudadanos. Hoy hablaremos de democracia y Estado de Derecho, pero me gustaría contarles a quién tenemos el día de hoy. Nosotros tenemos el día de hoy a un invitado de la casa, un profesor de primera, alguien que ha apostado por nosotros desde siempre, así que él es Hildebrand Brevoort. Él es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, con posgrados en prevención y gestión de crisis internacionales en Madrid y en seguridad internacional. Hildebrand, como les dije, es un amigo de la casa, es un aliado que está hoy acá con ustedes y les recuerdo que el diplomado llega a ustedes gracias a la unión y la colaboración de la ONG Más Ciudadanos en conjunto con el SHAPUCAP y la Embajada de Alemania. Entonces, bueno, Hildebrand, bienvenido, te escuchamos. Buenísimo, América, gracias y saludos a todos y todas. No sé si ya la presentación está, yo no la veo todavía. Ajá, bien, vamos a ponerla correcto. Muy bien. Nada, tú vas a manejar la presentación, ¿no, América? En la medida que te vaya pidiendo que pases las láminas, Buenísimo, perfecto. Perfecto, sí. Bien, bueno, nada, una vez más, un saludo muy caluroso a todo el equipo de Más Ciudadanos. Y a ustedes que están aquí hoy un sábado en la mañana, levantándose temprano para escuchar sobre democracia y Estado de Derecho, ustedes son jóvenes venezolanos en esta Venezuela, por lo cual son dos conceptos que están seguramente en el día a día, y no son extraños como pueden serlo quizás para jóvenes en otros países en los que la democracia y el Estado de Derecho pudieran ser cosas que están por sentadas y que están allí casi que como tan seguros como el cielo, los árboles, el agua y en la noche y el día. Así que eso quiere decir que yo voy a querer que ustedes, bien sea por el chat o bien sea interviniendo, levantando la mano, puedan en todo momento intervenir, preguntar, cuestionar, agregar, añadir, enriquecer, porque estoy seguro que están en la absoluta capacidad de poder hacerlo. De todos modos, hay un par de láminas que tienen como una señal muy clara que dice, bueno, aquí sí nos detenemos y aquí vamos a conversar, quiero escucharlos, quiero saber qué dicen con respecto a lo que hemos ido conversando, y eso viene en un rato, van a ser creo que dos láminas al respecto. Pues nada, vamos a comenzar entonces, vamos a pasar a la primera lámina de esta presentación. A otra cosa, yo imprimí para mí, porque estoy haciendo esto desde el teléfono, les confieso que estoy en casa de mis suegros, y también puede pasar que uno de mis chamos entre al cuarto en cualquier momento, así que si escuchan un niño pidiendo atención, no es que se conectó algún niño que quiera saber sobre democracia y derechos humanos o de Estado de Derecho, sino que hay un niño que me está pidiendo que lo ayude con algún juego en su tabla o alguna cosa. Y eso significa que no estoy en mi computadora, por lo que tuve que imprimir la presentación, y hay láminas que no me estoy dando cuenta en este momento que se me imprimieron por la mitad, una cuarta parte de la lámina se quedó por fuera. Así que lo más probable es que en algunas láminas les pida a algunos de ustedes que lean lo que está en la pantalla, ¿no? En este caso sí, esta lámina la leo con bastante facilidad, pero pueden haber láminas más adelante que no vaya a poder leer, así que me van a ayudar un poco en eso. Bien, comencemos entonces con el tema. Cuando hablamos de democracia, y ustedes lo ven allí, un montón de conceptos, y pudieran haber habido seguramente muchos más, pareciera que cada caso o cada concepto o cada aproximación que tenemos hacia el concepto nos lleva a una suerte de polisemia, en el sentido de que, bueno, eh, no, si hablamos de democracia y le ponemos epítetos, le ponemos adjetivos, le ponemos una palabra que la acompañe, pudiera pensarse que ese concepto de democracia entonces varía, cambia. Por lo cual sería un concepto polisémico. Yo no creo que sea un concepto polisémico, es una de las tesis a las que vamos a llegar en la mañana de hoy. Yo creo que hay elementos gruesos, elementos sólidos que forman parte del tronco, del cual después sí puede pensarse que como ramas van naciendo las otras versiones, por decirlo de algún modo, aproximaciones a la democracia, eh, pero hay un tronco del cual no se puede, digamos, prescindir a la hora de que queramos decir si estamos ante un régimen democrático o un régimen no democrático. Eh, y con esto adelanto un poco el comentario que quería hacerles un poco más adelante y el tema de, bueno, cómo discutir con alguien que, por ejemplo, y probablemente en esta sala, digo, probablemente puede que ocurra, en esta sala haya alguien que piense
lo que voy a decir es una afirmación y que está de acuerdo. Por ejemplo, si decimos que Cuba es una democracia, ¿no? Yo tengo amigos y amigas que creen que Cuba es una democracia y lo dicen desde una posición, digamos, no solo ideologizada, por supuesto, seguramente ideologizada, pero no solo, sino que son capaces, algunos de ellos, de argumentarlo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo alguien puede argumentar que Cuba es una democracia, o que Corea es una democracia, o que la Unión Soviética fue una democracia, o que la República Democrática Alemana, que fíjense que lo lleva incluso en el nombre, República Democrática Alemana, es decir, la antigua Alemania Oriental, era una democracia? Yo creo que no lo son. Yo creo que esos conceptos, casos de estados o de regímenes no son democráticos, pero hay personas que pudieran pensar que sí. Entonces la pregunta es un poco, bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo sucede esto? ¿No? ¿Cómo pasa esto? ¿Y cómo podemos contestar o qué pregunta podemos hacerle al concepto y a la persona a la hora de definir si estamos frente a una democracia o no? Bueno, esta discusión nos lleva al hecho de que, como les decía entonces, tenemos un montón de ideas que van con respecto a la democracia y están con todo el tiempo presentes en el debate público, en el debate de la política. No sé si ustedes han escuchado el término posdemocracia. Es un concepto que creó Colin Crouch en algún momento, tiene un libro incluso que se llama Posdemocracia, y su tesis básicamente es que, bueno, los valores fundamentales de la democracia, en las que el pueblo tiene el poder y la democracia y lo ejerce a través del voto y a través de la representación y de las instituciones, se ha perdido en el tiempo y hoy unas nuevas, digamos, estamos en un escenario en el que son las élites las que tienen el poder. Tenemos luego la democracia directa, que es un poco parecido al concepto o a la tesis que planteó el chavismo en el comienzo, desde sus inicios, desde los finales de los 90 en Venezuela. Democracia popular, que puede ser considerada un poco, alguien pudiera decir, bueno, eso es un poco tautológico, eso de democracia popular, porque al final se supone que la democracia, hay como se repiten dos palabras que significan lo mismo, ¿no? El popular que viene del pueblo y el demos griego, ¿no? Está como, pero bueno, alguien pudiera decir, bueno, precisamente esa reafirmación es importante tenerla, porque entonces se supone que esa democracia es más popular, o sea, le da más fuerza al pueblo que las otras. Democracia liberal, democracia participativa, democracia representativa, que es más o menos la que hemos tenido siempre en el país, e incluso hoy, a pesar de los intentos de superar ese modelo y llegar a uno que sea participativo protagónico, creo que se llamó en algún momento. Hay quienes hablan de ciberdemocracia, hay quienes dicen, bueno, así como el mundo de los derechos humanos, el de la política y la democracia también se adaptan a los tiempos. Estamos en un mundo en el que las tecnologías y las redes tienen una preeminencia en la vida de las personas, por lo cual podemos hablar poco a poco de una democracia que se ejerza en el mundo cibernético, en el mundo de las tecnologías. Bueno, ¿por qué no? Puede que sí, claro. Democracia cristiana, democracia presidencialista, democracia parlamentaria. Esos dos conceptos, esas dos quizás son de las más interesantes en toda esta lista, porque sí proponen sistemas de Estado distintos, ¿no? Y tienen también efectos diferentes en la vida de las personas. Pudiéramos pensar en casos muy concretos. En el caso europeo, por ejemplo, bueno, una democracia presidencialista, quizás pensamos en Francia, o en el caso latinoamericano, prácticamente todos o muchos de los países latinoamericanos, Venezuela en particular, frente a democracias parlamentarias, caso alemán, ¿no? El caso alemán es uno de los casos más potentes para hablar del ejemplo, porque bueno, es un país de 16 estados federales en el que el canciller federal, ustedes conocerán todos a Angela Merkel, hoy es Olaf Scholz, el canciller, no tienen nunca tanto poder como un presidente en Venezuela, ¿no? Los parlamentos regionales tienen un poder muy específico, un peso específico muy importante, porque bueno, es un estado federal. Y así vamos, bueno, democracia mediática, es decir, todo esto nos mete en un mundo en el que pareciera que como que hay muchas cosas que hablan de lo mismo. La pregunta un poco entonces es, bueno, ¿y cómo sabemos entonces, cómo podemos definir? Porque si todo es como tan subjetivo, o todo es como tan acomoditicio, capaz no existe la forma de saber realmente cuándo estamos o cuándo no estamos frente a la democracia. Vamos a la próxima lámina. Próxima, ajá, muy bien. Sin embargo, existen cosas como estas. El índice de democracias en el mundo, esto es del 2022, eh, y este índice de democracia, si ustedes lo ven por colores, nos está diciendo básicamente que hay países que son, palabras más, palabras menos, más democráticos que otros. Los países que están en los tonos azules más oscuros son los países más democráticos. Y no sorprende, para quienes puedan ubicarse rápidamente en el mapa, van a darse cuenta de que los países nórdicos, los famosos
paraísos nórdicos, escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca, son los países en los que pareciera que la democracia es mucho más sólida. Luego van pasando a azules un poco más claros. Ahí entra, por ejemplo, los países del centro de Europa, incluida España, Portugal, Alemania. Fíjense que Canadá tiene el mismo color, pareciera que Australia también. Estados Unidos luego forma parte de un azul un poco más tenue, más claro, que se va aclarando un poco más cuando pasamos hacia la zona de Latinoamérica o Suramérica, mejor dicho, porque ya México y buena parte de Centroamérica están en otro tono, más amarillo a naranja. Venezuela, bueno, Venezuela está en el mundo de los países que no están en los tonos azules, o sea, en los colores, vamos a decir, fríos, más o menos ya están en los colores cálidos, al igual que buena parte de África, bueno, y Asia, ¿no? La parte, sobre todo lo que se refiere a China, podemos ver ahí también a Rusia, los TANES, es decir, Kazajstán y todos estos países. ¿Y qué nos está diciendo esto? Bueno, ¿cuáles son qué dice la leyenda que tenemos a la izquierda? Bueno, tenemos ahí dos formas de democracia, las democracias, ahí dice full democracies, o sea, democracias plenas, podemos decirlo. Luego tenemos unas democracias que son más bien aquí llamadas algo así como imperfectas, ¿no? Hay como, bueno, hay cosas que faltan. Luego tenemos lo que llaman regímenes híbridos. Hay académicos, hay teóricos que están un poco en contra de esto de los regímenes híbridos y saltan casi automáticamente de las democracias perfectas o imperfectas a los regímenes autoritarios y son partidarios de incluir esa carácter híbrido más bien dentro de lo autoritario, es decir, bueno, este es autoritario pero no tanto, y aquel es más autoritario. Al final estos son ciencias sociales, aquí no hay la posibilidad de meterse en un laboratorio y hacer una mezcla o una solución y decir, mira, aquí está, y repito esto 200 veces y va a salir lo mismo, ¿no? Estos son ciencias sociales y están dispuestas o están puestas allí para ser discutidas constantemente, pero estos elementos nos sirven muchísimo para un poco responder la pregunta anterior. ¿Existe entonces forma de definir la democracia? Sí, existe. Existe la forma de hacerlo, la pregunta un poco es cómo. Y este mapa nos está mostrando hoy vamos a hablar de dos temas, Estado de Derecho y democracia, y vamos a ver cómo se conjugan estos dos elementos, cómo este mapa se parece luego al del mapa del índice de Estado de Derecho. Vamos entonces a la próxima lámina, un momento. Esto de cuál es el oxígeno de la democracia lo redacté así porque yo decía, bueno, pensando un poco, ¿no? Cuando Ciudadanos me pidió hacer esto, yo decía, no, no vamos a partir el concepto académico, vamos a hablar de conceptos, por supuesto, pero no vamos a partir desde el concepto académico, desde el cual ya pareciera que tenemos todo, la respuesta. Más bien partamos de la pregunta de qué hace falta para que esté la democracia presente, ¿no? ¿Qué es lo que es necesario para poder hablar de un régimen democrático? Y eso me parece a mí que se parece al oxígeno, ¿no? Para nosotros que necesitamos oxígeno para poder vivir y para los seres vivos en la Tierra que les necesitan oxígeno, bueno, pareciera la pregunta que entonces, ¿qué es aquello que le hace falta a la democracia para poder estar viva, para poder vivir? Probablemente no es un solo elemento, probablemente son dos o tres o cuatro, pero son elementos que son fundamentales, esenciales, sin los cuales ya no podríamos estar hablando de democracia y probablemente podríamos estar hablando ya, bien sea de regímenes híbridos o bien de regímenes autoritarios. Bueno, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral da unas ideas, me gustaron, porque ya les voy a decir por qué. En primer lugar, habla de la democratización. Ellos a la hora de definir democracia empiezan hablando de democratización. La palabra propia, la misma palabra democratización, ya nos da la idea de un proceso y si no quedaba claro, lo dicen luego. Las cursivas en la lámina son mías. Es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Luego, la democracia no se logra solo mediante elecciones, es importante. Eso antes, en la primera lámina había una de las concepciones que les ponía era de la democracia deficitaria. Naciones Unidas llegó a ese concepto hace ya unos cuantos años, un par de décadas, cuando decían, bueno, cuando las elecciones o cuando la democracia está sustentada solamente en elecciones, incluso cuando son transparentes y libres, ¿no? Lo cual para nosotros hoy es un lujo, sería un lujo absoluto, pero incluso cuando solamente cuando se trata de elecciones transparentes y libres, ya no estamos hablando solo, ya no podemos decir democracia. En algún momento, sin duda, eso significó democracia. Ya hoy no. Fíjense que eso ya implica entonces un término no solamente que hace referencia a un proceso, sino que además hace referencia a un concepto que implica un proceso y que además se adapta a los tiempos. Va variando con los tiempos. Igual, como lo decía al comienzo, y para mí son dos discursos que están íntimamente vinculados, igual que el de los derechos humanos. El mundo de los derechos humanos es un mundo que va transformándose, que va cambiando. O sea, el mundo de las preguntas que se hacía los interesados y las personas, las angustias sobre los derechos humanos hace 150 años no son los mismos de hoy, son distintas. Entonces lo mismo pasa con la democracia.
Lo mismo pasa con la política, lo mismo pasa con los partidos, o por lo menos debería pasar, es lo ideal. La democracia se construye, de nuevo la cursiva es mía, desde el interior de las sociedades, y la democracia no se puede importar ni exportar. Me gustan estos conceptos porque todos, de nuevo, dan la noción de proceso, dan la noción de, uno habla incluso de construcción. Ojo, y lo más interesante aquí es decir, y es necesario decirlo desde ahora, es un proceso que no termina, es un proceso que no acaba, porque así como decía antes, es un proceso que se adapta a los tiempos, bueno, el fin de los tiempos no llega, no llega el final, como decía Fukuyama, el final de la historia, ¿no? Aunque se refería más al choque de las ideologías en todo caso, los que no han leído el artículo, búsquenlo, bueno, él después lo convirtió en libro, pueden leer el artículo, un libro que se escribe, o un artículo que se escribe en el momento en que cae la Unión Soviética, y este politólogo norteamericano llega a la conclusión de que el enfrentamiento de las ideologías llegó a su fin, y lo que viene, lo que viene por delante es el triunfo, digamos, absoluto del mundo liberal capitalista, lo cual los últimos años nos han, digamos, han cuestionado seriamente esa afirmación. Los tiempos no paran, no se detienen y pueden incorporarse otros elementos que no tienen necesariamente que ser ideológicos, pero siempre va a haber una interpelación importante, sobre todo a sistemas como el democrático. Entonces, vamos a la próxima lámina. A mí esto me gusta mucho ponerlo gráficamente porque entonces la cosa no es que estamos en democracia o no estamos en democracia, hoy no tenemos democracia, mañana sí tenemos democracia. Imaginemos un escenario venezolano en el que hay un cambio de gobierno y quienes asumen la presidencia o el gobierno nacional es un partido que consideramos democrático y sabemos que y no se refiere esto a que se supere la crisis económica o a que resolvamos el problema de cómo vamos entonces a importar con una renta petrolera en el estado en el que está, o la transición energética. No, ni siquiera se refiere a eso, se refiere a muchas otras cosas. Se refiere a las garantías de los derechos, se refiere a la calidad de las instituciones, se refiere, es decir, eso del on-off, del interruptor, como pongo yo ahí, como muchos creen que es, no es así. Próxima lámina. Más bien es algo así. ¿No? Más bien es algo que pasa por grados, eso pudiera incluso tener no solamente 3, sino hasta 9, 10, 11, 15 grados, y eso tiene que ver un poco, el reflejo gráfico, simplificando mucho las cosas, del mapa que les ponía al principio, ¿no? Como esa graduación de colores tiene que ver con esto. Y de nuevo, entonces, la pregunta es, ajá, nos queda claro, es un proceso. No se pasa de la noche a la mañana ni de la democracia a la dictadura, ni de la dictadura a la democracia. Importante eso, muy importante, si estamos en un régimen autoritario. Mira, en este país hay un régimen autoritario. Ah, bueno, pero ¿y cómo se llegó allí? No, porque el presidente o la presidenta tal llegó en la tal fecha y de repente el país se convirtió en un sistema autoritario. No es tan sencillo. No, esas respuestas no sirven normalmente para responder las cosas que son mucho más complejas y que por lo tanto requieren elementos mucho más complejos. Entonces, bueno, la pregunta aquí, ahí te pasaste una lámina, creo. Te pasaste una lámina, dale para atrás. Ajá. Ahora sí pasa la próxima. Gracias. Entonces, de nuevo, la pregunta es un poco esta. ¿Cuál es, entonces, el oxígeno de la democracia? Creo que voy a poder leer yo mismo porque creo que puedo ampliar un poco la pantalla. Conseguí entonces, yo les decía, no quiero recurrir a conceptos teóricos, académicos, sino más bien, y seguramente estos conceptos vienen seguramente del mundo académico y teórico, pero bueno, son instituciones que practican la democracia, digamos, que la llevan a la vida diaria, a la cotidianidad, la materializan, la concretan. Esto es un concepto del Consejo Europeo y dice lo siguiente. Esto directamente de la página del Consejo Europeo. Dice que la fuerza moral y el atractivo popular de la idea de la democracia deriva de sus de sus dos principios fundamentales. El primero, la autonomía individual, es decir, la idea de que nadie debe estar sujeto a reglas que han sido impuestas por otros. Las personas deben ser capaces de controlar sus propias vidas dentro de lo razonable, dice allí. Esto tiene matices, los abogados quizás dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? Porque los que hacen las leyes no son todas las personas, los que hacen las leyes son los legisladores que están en el poder legislativo, y por lo tanto las leyes son heterónomas y no son leyes que me impongo yo mismo. Sí, es cierto, claro, pero se supone que en un sistema representativo estas personas están sujetas a controles institucionales y constitucionales que les dicen qué cosas pueden y qué cosas no pueden legislar, o mejor dicho, cuando puedan legislar sobre cosas que son más, digamos, mucho más contundentes, que incluso reformar una constitución, entonces están sujetos a procesos y todo esto, ¿no? Esos son los pasos, ¿no? Los mecanismos y ahí tocamos, cada vez que decimos esto, mecanismos, los pasos, instituciones, estamos
sin decirlo, estamos coqueteando ya con la idea del Estado de Derecho, que vamos a ver vamos a ver más adelante de qué se trata. Pero esta es la primera idea, ¿no? La autonomía individual. Parece que como, bueno, la libertad. Es importante el hecho de que yo me sienta libre, puedo decidir sobre mi propia vida. Y el segundo principio fundamental, igualdad, esto de nuevo, esto lo dice el Consejo Europeo, bueno, la idea de que todos deben tener las mismas oportunidades de influir en las decisiones que afectan a las personas en la sociedad y a ellos mismos, por supuesto, ¿no? A ellos mismos. Hay quienes dicen, bueno, la libertad no puede ser posible para todos realmente si no todos tienen iguales oportunidades para poder decidir sobre sus propias vidas, ¿no? Es una idea que trata de superar esa tensión a veces, yo creo que un poco forzada entre libertad e igualdad. Esa tensión existe, esa tensión puede presentarse a veces, sí, cuando en los momentos en los que los presupuestos públicos son decididos, allí sí se pueden dar cuenta, por ejemplo, yo siempre lo digo en las clases, ¿no? Cuando hay gente que está como tentada a pensar un poco, bueno, esto de derecha e izquierda ya no explica el mundo político y ya eso no existe. Bueno, yo soy de los que piensa que sí, claro, con todos los matices que la historia pueden... la democracia es tan fuerte como las instituciones que la sustentan, esto Luis Adrián, correcto. Ahí tocabas de ya asomar la relación que existe íntima, muy íntima, entre democracia y Estado de Derecho. Sobre todo hoy. Vamos a ver por qué sobre todo hoy, porque la pregunta sería inmediata, bueno, ¿puede haber Estado de Derecho en un sistema no democrático? ¿Puede haber democracia sin Estado de Derecho? Ahí entran preguntas, ¿no? Les decía entonces que esa tensión entre igualdad y libertad, o la derecha y la izquierda, bueno, yo siempre digo lo siguiente, traten de pensar que ustedes tienen un presupuesto, reúnanse ustedes en grupo, eso sería quizás una actividad interesante para el grupo en algún momento. Yo no sé si ustedes llegan a reunirse presencialmente todos, pero si no también se puede hacer vía virtual. Y asígnense un presupuesto y traten de decidir sobre qué cosas puede, un presupuesto bien delimitado, por supuesto, vamos trabajando en la realidad concreta. Y tratan de decidir sobre los problemas que ustedes identifiquen. Primero, la identificación de los problemas ya les va a dar un problema importante. La identificación de los problemas de la sociedad no es cosa fácil, es algo complicado, muy, muy complicado. Porque solemos concentrarnos en el epifenómeno, ¿no? En las consecuencias del problema, y no en la causa principal. Pero luego entonces decidir el presupuesto limitado a dónde va. Y esa decisión, la pregunta sobre en qué se gasta el dinero público, normalmente aclara mucho la duda o la pregunta sobre quién es de derecha y quién es más de izquierda, ¿no? En ese eje de coordenadas muy simple hoy, que por supuesto no lo explica todo, ya el eje hoy es un poco está más complejo, entonces se asoman, puede ser de izquierda, pero puede ser liberal y puede ser autoritario, o puede ser de derecha, liberal, autoritario, es decir, ahí hay diferencia. En todo caso, ¿qué parece la igualdad? Como esa idea de que todos deben tener esas mismas oportunidades de influir en las decisiones. Vamos a la próxima lámina. Y aquí quiero, sé que alguien escribió el chat, pero cuando toqué la pantalla desapareció. Si alguien quiere decir algo, este es el momento porque ven a la mano derecha abajo. Eso es un llamado a que puedan todos intervenir, todos y todas a intervenir aquí. ¿Por qué? Porque me parece que esta es la primera propuesta que tenemos interesante. Ajá. Este concepto pareciera que incluye, o digamos que incorpora las ideas, las nociones de libertad e igualdad como elementos esenciales y constitutivos de la noción de la democracia. O sea, así lo percibo yo, ¿no? Un poco de lo que hemos visto hasta ahora. Pareciera que libertad e igualdad son elementos fundamentales. Tiene que estar en un concepto de democracia que no sea solamente procedimental, que no sea solamente a nivel electoral, sino un concepto ampliado de democracia debe incorporar esto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Roxana Sarmiento, hola por acá, profe, soy la coordinadora de Bolívar, dice que el Hola. simple hecho de no ser democrático tumba el Estado de Derecho. Ahora bien, un tirano podría disfrazar la democracia y quebrantar el Estado de Derecho a su conveniencia. Claro. Ahorita Luis Adrián está levantando la mano, le vamos a dar la Sí, palabra. correcto. Por supuesto, la historia, vamos a tratar de hablar poco del caso venezolano, porque es un caso que, bueno, básicamente conocemos todos, pero la historia también tiene muchísimos casos y que además ya tuvieron sus desenlaces y podemos saber cómo terminan. En el caso histórico, Alemania, ¿no? La Alemania, yo veo casos muy interesantes en la Alemania de los 30, cuando el Partido Nacional Socialista llega al poder. Eh, y lo hace vía democrática, ¿no? En un momento muy difícil, con una democracia recién naciendo, que era la República de Weimar, pero en todo caso no un golpe de Estado. Y tenemos casos luego, insisto, respeto por completo a quienes, aquí puede haber gente que está totalmente favorable al presidente, el expresidente Donald Trump o el expresidente Jair Bolsonaro. A mí me parece que son, digamos, figuras que de alguna manera
trastocaron los cimientos precisamente institucionales de estos dos países. Brasil parece, bueno, a pesar que es un país latinoamericano y uno tiene como que la tendencia de meter a toda Latinoamérica en el mismo saco, Brasil tiene instituciones sumamente fuertes. Una de ellas es el Ministerio de Relaciones Exteriores, Itamaraty, quizás uno de los más importantes ministerios de Relaciones Exteriores del continente. La política exterior brasileña es una política exterior de Estado, a diferencia de otros países como el nuestro. Y ahí no pudo la política exterior brasileña penetrar. De hecho, hay casos concretos. Yo he leído entrevistas interesantísimas de embajadores que terminaron siendo cónsules o incluso terceros, secretarios, porque no querían asumir como embajadores del gobierno de Bolsonaro. Y al final, bueno, las instituciones brasileñas parecen de alguna manera haberse protegido. Insisto, no estoy con esto haciendo ningún tipo de apología hacia el otro sector, hacia Luis Ignacio Lula da Silva o Dilma Rousseff, en lo absoluto. Simplemente lo que estoy diciendo es cómo esa tensión constante entre líderes, porque pudiéramos hablar también de Lula, sin duda, por supuesto, cómo ese carisma, digamos, no sé si hablar de tiranos o qué sé yo, pero en este caso esos líderes carismáticos, cuando se consiguen con instituciones débiles, con estados débiles, bueno, pueden hacer básicamente lo que quieran, ¿no? Y si encuentran una democracia debilitada, pueden echarla por tierra. Vamos, Luis Adrián, por favor, adelante. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Bien. Sí son, yo considero que sí son elementos esenciales y por lo menos hay que distinguirlos. Bien los ejemplos que dabas, por ejemplo, lo que es el Estado de Derecho, porque ocurre como, eh, para hacer apología en el caso de Venezuela, de que el Estado de Derecho, o sea, si bien es vulnerado, nosotros lo vemos, o sea, es evidente, lo disfrazan para maniobrar dentro del Estado de Derecho, que es como lo hacen actualmente. O sea, por ejemplo, lo que es la reelección indefinida. Porque tú dices, ok, es un dictador porque ya muchos años en el poder, sí, pero si te dicen que la reelección también es indefinida, efectivamente alguien puede estar la cantidad de años mientras se escoja, pero tú dices, ¿es democracia? No, no es democracia porque justamente uno de los pilares en los que se sustenta es la libertad y la igualdad, en ese caso de la participación. ¿Y hay libertad e igualdad en participación? No, porque en el caso de, por ejemplo, de las elecciones, que entendemos que las elecciones no son únicamente el ejemplo de democracia que debe haber, pero en el caso de las elecciones, te postulas y te sacan. O sea, no me acuerdo cómo era el término de la suspensión, te inhabilitan. Entonces tú dices, ok, el Estado, o sea, de alguna manera el gobierno disfraza el Estado para poder doblegarlo en ese sentido y que no haya la democracia, pero hacerla parecer que está, que es más complejo que en casos en años anteriores, por ejemplo, en dictaduras militares, que es simplemente una imposición. Entonces aquí hacen parecer que no es de manera impositiva, sino que efectivamente hay una Asamblea Nacional que no tuvo elecciones libres, justas y transparentes. Entonces tú dices, ok, pero es a través de la Asamblea Nacional que entonces empiezan a sancionar leyes que justamente favorecen a que a que se hagan prácticas que tú dices que atentan contra la democracia. Entonces quedas en un traspié en el que tienes una versión del Estado del Derecho con la percepción de la realidad bien alterada, por decirlo de alguna manera, que atenta directamente contra los principios que deben haber de democracia para que haya Estado de Derecho. Entonces ahí vamos viendo que tiene una correlación entre, para que exista una, le beneficia que también la otra esté intacta. O sea, para que haya democracia, tiene que haber un Estado de Derecho, y para que haya Estado de Derecho, tienen que haber instituciones fuertes que respalden justamente ese Estado de Derecho, lo que es la confianza, la seguridad jurídica, seguridad personal, que cada persona pueda ser libre, lo que es el proceso no, el derecho a la libre manifestación personal, pacífica, y este tipo de cuestiones, además de la participación cívica, que es otra cosa de la que no se habla, que también va incluida dentro de la democracia, porque la participación cívica es justamente el espacio que cobran organizaciones como Más Ciudadanos, que no sean perseguidas y que justamente puedan celebrar este tipo de, de clases, de foros, sin que sean de alguna manera reprimidas en este sentido. Entonces, sí tienen relación y sí son pilares, pero hay que distinguir mucho una de otra porque a pesar de que la línea es difusa, hay que marcar como el margen, porque la verdad sí puede llegar a ponerse en contra de la otra, que es como actualmente está la dicotomía. En este sentido, por lo menos lo vemos en las relaciones internacionales de Venezuela, que tú dices, ajá, pero es que van a elecciones y en Venezuela ocurren elecciones, ajá, pero son elecciones democráticas, no, pero dicen, hay elecciones.
Entonces, justamente allí, en esa línea que ellos difuminan, es que uno se encuentra, y por eso es que uno encuentra las relaciones de Venezuela ahorita en un estado de que, dependiendo de la ideología, las otras naciones van y salían con Venezuela o no, justamente porque ese margen, ese espacio borroso les da la oportunidad para hacerlo. Y bueno, esa era mi intervención. Muy bien, Luis Adrián, muchas gracias porque además ya introdujiste muchísimos elementos que vamos a ver en la presentación. Varias cosas de las que dijiste van a aparecer. Me concentro un poco para quizás subrayar o enfatizar algunas de las cosas que dijiste, quizás puntualmente una, y es el hecho de que el Estado de Derecho, que existe Estado de Derecho e incluso que existan instituciones, cuando decía, bueno, la democracia solo electoral y esto ya es insuficiente, lo mismo aplica para el Estado de Derecho en el sentido de que solo que existan instituciones o incluso que se cumpla la ley, ustedes saben que Estado de Derecho en inglés se llama rule of law, ¿no? Entonces es el imperio de la ley. Hay una contraposición un poco, de hecho las láminas van a hablar de esto más adelante, entre lo imperio de las personas, cuando decimos personas, en este caso no decimos al pueblo, sino nos referimos o a la sociedad, sino que nos referimos a los mandatarios o a los líderes o a quienes tienen el poder por la vía de facto o por la vía de jure. En este caso no tiene mucha importancia porque, bueno, también hay formas de perder la democracia, de perder la legitimidad en el ejercicio. Estoy leyéndolos también a los que ponen abajo, tranquilos con eso, y si alguien después quiere también tomar la palabra, puede hacerlo, porque han escrito varias veces, y creo que todos están bastante de acuerdo en que la idea de que la libertad y la igualdad son elementos, digamos, fundamentales de la democracia, pero lo que quería decir con esto es que, bueno, se van a encontrar en la historia y seguramente en el presente también con estados en los que las leyes se cumplen, las normas y sin embargo estamos frente a estados que no son democráticos, por lo que nos hace preguntarnos esto, si no me equivoco era Luigi Ferraioli, un jurista, uno de los juristas más importantes, los abogados, yo no soy abogado, perdónenme a los abogados si sale alguna absurdo jurídico en el camino, me lo pueden corregir, pero Luigi Ferraioli es un autor que recomiendo mucho porque él incorpora estas preguntas al mundo del derecho, ¿no? Y al hecho de preguntarse cuál es el contenido de la ley, cuál es el contenido de la norma y cómo se vincula esto, como tú bien decías, con lo democrático, entonces esa relación es, por supuesto, inquebrantable si se quiere mantener digamos, la nomenclatura de Estado democrático. Podríamos decir que El Salvador es democrático pero débil en Estado de Derecho. Wow. Es una muy buena pregunta porque apunta un poco a lo que acabo de decir, ¿no? ¿Hasta qué punto la voluntad de las mayorías puede vulnerar? Y ahí te adelantaste un poco a lo que viene ahora justamente, pero voy a tratar de responder introduciendo la próxima lámina. Eh, la pregunta aquí es, porque fíjense que hablamos de libertad y hablamos de igualdad, que en muchos sistemas son derechos. La libertad e igualdad son uno de los tantos derechos o uno de los tantos elementos que forman parte del gran universo de los derechos humanos. Pero es que la pregunta para mí, por eso se los decía al comienzo, para mí no hay separación entre democracia y la discusión sobre los derechos humanos. Si ustedes me preguntan a mí mal y pronto, ¿qué es la democracia? Para mí la democracia es un sistema para reconocer y garantizar derechos humanos, básicamente. ¿A través de qué? A través de la actividad política, a través de la actividad electoral, a través de las instituciones. Esas son herramientas, son instrumentos, pero para mí el fin de la democracia es ese. ¿Cómo percibe el ciudadano en su día a día la falta de democracia? Bueno, eso, vamos a lo del Salvador. Porque la pregunta con muchas personas, y sé que digamos, la aceptación por parte del pueblo salvadoreño con respecto a lo que está pasando, sobre todo en el marco de la inseguridad. El tema para ellos, digamos, fundamental era el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de que las pandillas tenían el control sobre el Estado, básicamente. Y a través de unas medidas muy concretas, bueno, El Salvador, yo hace poco leía, ¿no? Está exhibiendo de las cifras más bajas en cuanto a lo que se refiere en comparación con el resto de los países latinoamericanos de homicidios. Entonces, claro, hay una política que pareciera estar teniendo un resultado tremendo. Esto puede ser polémico lo que voy a decir, pero lo sabemos por focus group a los que he tenido posibilidad de visitar. Las FAES y las operaciones, las OLP, tenían aceptación en buena parte de los sectores populares en las que se llevan a cabo. Y al mismo tiempo, porque conozco gente que tuvo que hacerlo, generaba terror absoluto en muchísimas personas que vivían en sectores populares. Tengo una muy buena amiga que tuvo que mudarse del sitio en el que vivía porque la última vez que vio
a la OLP en su zona, llegaron hasta la casa justo al lado. Y ella dijo, bueno, van a entrar, estaba sola en su casa, ya van a entrar a mi casa, lo mejor que me puede pasar es que solo me roben, quién sabe qué más me puede pasar, una chica, o sea, imagínense. Y sin embargo, muchísima gente, y ustedes lo ven en las redes sociales, muchísima gente y los movimientos o las organizaciones de derechos humanos en Venezuela han tenido siempre problemas para defender los derechos de aquellos que parecen, desde la visión un poco a veces como desesperada de la sociedad, que no tienen derechos. Y la verdad es que tienen derechos, ¿no? La verdad es que para mí la línea roja, creo que mencionabas también un poco esa línea divisoria, esa línea roja, para mí la línea roja está aquí en el mundo de los derechos. Yo les propongo que pasemos a las próximas láminas y después si quieren, para después tener una conversación mucho más, si alguien quiere intervenir hablando, puede levantar la mano y nos detenemos en cualquier momento, por supuesto. O sea, si alguien dice, no, tengo que decir algo en este momento porque es sumamente importante para este punto en específico, solamente levantar la mano y le damos la palabra. Pero preferiría pasar a la próxima lámina, que ya la pasaron, está aquí, exacto, voy a ampliar entonces un poco. Dice, el Consejo Europeo continúa afirmando que los problemas surgen, fíjense, los problemas, antes decíamos cuáles eran los principios fundamentales, los problemas surgen al considerar creo que me quedé mudo, sí, me quedé moviendo la Sí, eso pantalla, es lo que te iba a decir, que estabas muteado. me quedé muteado, disculpen eso. Voy a tratar de leer aquí. El Consejo Europeo continúa afirmando que los problemas surgen, fíjense, los problemas surgen. Una cosa es afirmar cuáles son los principios, pero luego en la política surgen los problemas. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando aparece esa preguntita que está ahí enseguida. ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo los principios se pueden poner en práctica? Ahí está digamos, en la teoría todos sabemos muy bien cómo gobernar, todos somos, ¿cómo dicen? Entrenadores de grada, perfecto, pero cuando tienes el aparato en la mano, yo tenía un buen amigo que también daba ponencias de este tipo y él decía que, bueno, cuando te das cuenta de que la bicicleta que tú crees que puedes montar, y sabes porque sabes montar bicicleta, pero la bicicleta que te quieres montar, en este caso es Venezuela, no tiene ruedas, y no tiene manubrios, y no tiene cadena, la cosa cambia, ¿no? La bicicleta ya no es tan sencilla. No solamente se trata de mantener el equilibrio, sino que la bicicleta misma no está funcionando. ¿Cómo los principios se pueden poner en práctica? Porque necesitamos un mecanismo para decidir cómo abordar opiniones encontradas, lo básica de la política y sobre todo en un país democrático, debido a que ofrece un mecanismo sencillo. La democracia tiende a ser regla de la mayoría, pero una regla de la mayoría puede significar que en algunos intereses de la gente nunca sean representados. Yo no voy a decir que esto responde automáticamente a lo que estamos hablando antes con el tema del Salvador, pero creo que lo empieza a asomar. Porque yo podría hacerme, imagínense que yo me haga estas preguntas, no, simplemente quiero provocarlos para que piensen un poco y se pregunten más cosas de las que ya se están haciendo, seguramente. Eh, ¿Qué pasa si una organización de derechos humanos salvadoreña dice, oye, sí, yo entiendo la desesperación de la gente y de la ciudadanía que sufre sin ningún tipo de justificación los desmanes que esta gente ha hecho? Les recomiendo, por cierto, ver la película Sin Nombre, una película que retrata de una forma muy cruda. Hay niñito por ahí pidiendo atención y no es de los míos no han entrado todavía. Esta película Sin Nombre retrata muy bien, creo que está en Netflix todavía, retrata muy bien y de forma muy cruda el mundo de las pandillas en Centroamérica. Y podemos hablar de tiranía, de las mayorías. Bueno, no me gusta tanto de tiranía de las mayorías, pero en todo caso sí pudiéramos estar hablando de un régimen, de un sistema en el que, porque la democracia no es el sistema a través del cual las mayorías aplastan a las minorías, eso no puede ser la democracia. Y lo que quería decirles con respecto a El Salvador es que, bueno, la pregunta de fondo, y ahí es donde yo me pregunto si Bukele, o sea, si los gobiernos centroamericanos y cualquier gobierno latinoamericano que vaya a llevar a cabo una política de este tipo, si van a responder a los problemas de fondo del Estado, que no son otros realmente que los de la profunda desigualdad social que existe en los países. Porque ese es el problema fundamental. Si nosotros vemos ese mapa que les ponía yo al comienzo de las democracias y lo superponemos con mapas en los que te demuestren dónde hay mayor igualdad, no solamente igualdad formal frente a la ley, eso existe casi en todos los países latinoamericanos también. En todos los países, en Venezuela somos iguales ante la ley. ¿Somos iguales ante la ley en la práctica? No.
si ustedes superponen el mapa de igualdades o desigualdades en función de ese mapa que les puse antes de democracia y el que les voy a poner más adelante, de Estado de Derecho, se van a dar cuenta y se van a sorprender de las coincidencias que existen entre los países que son más democráticos y hay más Estado de Derecho y al mismo tiempo son más igualitarios. Es básico, es fundamental. O sea, porque la pregunta concreta de la política y de la política democrática debe ser cómo yo garantizo que la sociedad toda, entonces no sería democracia el sistema político ideal, para vivir en armonía. Yo creo que sí, pero yo creo que sí, pero vamos a pasar la próxima lámina para que ustedes vean hacia dónde vamos con esto. Próxima lámina. Ajá. Este concepto, fíjense de dónde viene, está muy de moda entre nosotros ahora los venezolanos, lamentablemente, hay que decirlo, está de moda lamentablemente, porque si Venezuela es tema en estos espacios es porque las cosas no están bien para la sociedad, ¿no? Son los pueblos que sufren los efectos de las violaciones de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos dice, exacto, el caso de la reelección, por ejemplo. Bueno, es lo mismo el caso perdón que interrumpa, pero a veces trato de como pescar lo que van diciendo en el chat y entonces no quiero dejarlos allí colgando. Y perdonen los que no logre alcanzar a leer completo. Coincido 100%. Ahí entra entonces en todo el tema del Estado de Derecho, ¿no? Ahí por completo, de acuerdo contigo, no recuerdo el nombre de quien lo puso esto. Es lo mismo que pasó con Evo Morales. Evo Morales se retira. Evo Morales es una presidencia bastante decente dentro de lo que significó esa ola de gobiernos de ese entonces, por lo menos en materia económica. Fue un presidente que mantuvo un mismo ministro de Economía durante todo su periodo. La gente, bueno, tenía cierta popularidad cuando pero bueno, forzó la reelección, ¿no? La forzó, cometió. Ya ahí se cae por completo. O sea, hay muchos presidentes que seguramente se han retirado de la presidencia. Soy pro Bukele, pero si su reelección refleja lo mismo que la de Chávez aquí, eso, bueno, leo hasta solamente eso es que ese es precisamente a quien le estaba hablando yo un poco también, ¿no? A quienes tienen aquí en este grupo, que seguramente los hay, y celebro, por supuesto, que estemos todas las posibles formas de ver esto distintas para poder intercambiar este tipo de cosas, porque yo estoy seguro que hay gente que dice, como interpreto que tú acabas de decir, sí, yo creo que lo que está haciendo Bukele es muy bueno, pero oye, lo de la reelección no me convence. Bueno, eso que está surgiendo ahí, oye, esto de la reelección, ahí empiezan a torcerse las cosas. Yo recuerdo, fue una anécdota rápida, yo recuerdo cuando yo fui a México, creo que fue la última vez que estuve en México, un taxista, en lo que identificó que yo era venezolano, por supuesto, estaba muy interesado en saber qué pasaba en Venezuela, ¿no? Entonces me habló, yo no sé si López Obrador ya había ganado la presidencia o estaba a punto de ganarla o estaba muy claro que le iba a ganar. Y él iba a votar por López Obrador. Y él me lo dijo casi como con vergüenza, porque él decía, bueno, este viene de Venezuela, probablemente no está con el régimen, con el chavismo. Ojo, cuando digo régimen no me refiero a régimen dictatorial, ¿no? El régimen también son democracias los regímenes, cuidado, no quiero, no, y los gobiernos pueden ser dictaduras, ¿no? No caigan en esa trampa de poner esa dicotomía entre régimen y gobierno, no tiene sentido, por lo menos politológicamente no tiene ningún sentido. Mediáticamente puede que tenga sentido, ¿no? Para publicidad y qué sé yo, entonces si yo digo régimen, estoy diciendo que es dictadura, pero espero que todos estemos aquí claros en que eso no tiene ningún sentido politológicamente. Pero él siente un poco como de pena, ¿no? Al decirme, bueno, yo votaría por López Obrador. Y yo recuerdo que yo le dije lo siguiente, yo recuerdo y dije, cuidado si él empieza a cambiar las cosas en la Constitución, cuidado si empieza porque yo no puedo decirlo mexicano, imagínense ustedes, decirlo mexicano, taxista, que se ve que no tiene, digamos, que sus recursos los obtiene a través de manejar su taxi, y que está votando por un presidente que le promete justicia social y decirle, no, qué loco, ¿cómo estás votando por esto cuando no ves lo que pasó en Venezuela? No, pero ¿con qué moral yo puedo decir algo así? Yo lo entiendo perfectamente. Comprendo perfectamente que en países como México, comprendo perfectamente que en Colombia haya ganado Petro. Lo comprendo perfectamente. Me da miedo, sí, me da miedo sobre todo como venezolano, porque bueno, la estabilidad de ambos países se retroalimenta, ¿no? Y las inestabilidades también. Entonces, pero lo puedo comprender. O sea, son países profundamente desiguales. ¿Y qué le dije? Bueno, cuidado. ¿Dónde yo veo el peligro con Petro? Que yo, a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, y fíjense lo que terminó pasando, pero a diferencia de lo que sucedió en Venezuela, en Colombia, Petro encarna un plan. Digamos, no me refiero a un plan conspiratorio, sino me refiero a un programa de años, de décadas, un tipo que viene pensando la política desde su perspectiva desde hace mucho rato y pareciera que, bueno, tiene un proyecto muy, muy concreto. Y ese proyecto puede ser un proyecto peligroso para lo que me parece a mí que queda de institucionalidad en Colombia. Y cuando digo que queda es porque, bueno, Colombia tiene, si vamos a la mapa anterior, nos damos cuenta, ¿no? No es que está entre los países más azules, pero tampoco está entre los naranjas, ni está como Venezuela, ni remotamente. Es decir, tiene problemas como buenos países latinoamericanos,
pero yo no creo que Petro, lamentablemente, no creo que Petro vaya a coadyuvar para resolverlo, sino más bien va a profundizar algunas cosas que son negativas. Pero bueno, me fui por completo porque la pregunta concreta es esa. Creo que el que apuntaba con el tema de Bukele lo hacía muy bien, porque esas son las cuestiones que hay que poner sobre la mesa. O sea, hasta qué punto, cuando la institucionalidad, por ejemplo, típico, lo que subyace ahí la pregunta un poco es, tiene un pensamiento maquiavélico, el fin justifica los medios. Bueno, muchos políticos dirían eso, ¿no? Muchos políticos, incluso nuestros, ¿no? En Venezuela, y creo que en la oposición lo pensarían así también. No, en ese sentido, lo que quería decir es que la pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando un político tiene 80% de legitimidad, pero la Constitución no le permite reelegirse? Ahí está la contradicción. O ahí está la tensión. Bueno, ¿qué creo yo? Si la Constitución no le permite reelegirse, se acabó. Hasta ahí debe llegar. Otros dirán, oye, eso no es democrático. Y ahí empieza un debate. No hay una respuesta definitiva para eso. Por lo menos yo, a pesar de que tengo una posición al respecto, yo tengo que aceptar que debe haber mucha gente con propuestas muy interesantes que vale la pena escuchar, que van a decir, no, no me parece democrático. Me parece que la Constitución en ese momento tiene que ser, porque fíjense que lo de la reelección definida no solamente lo ha usado la presidencia. En el caso venezolano, la reelección definida la ha usado toda la oposición. Y simultáneamente, y siempre digo esto, y la gente dice, oye, es verdad, cierto, aquí tenemos una figura que se llama referéndum revocatorio. Y somos tan presidencialistas que se nos ocurre usarlo solamente para revocar al presidente. A nadie se le ha ocurrido aquí, si ha pasado, corríjanme, porque capaz se me escapa un caso concreto, pero yo no conozco a nadie queriendo revocar un alcalde o un gobernador. Pareciera que es solo la presidencia desde la cual emana toda la posibilidad de poder y de gestión pública en este país. Bueno, yo creo que esas son y ojo, la pregunta de fondo también que cabría, en un Estado de Derecho, una democracia, ¿hace bien o hace mal la figura del referéndum revocatorio? Yo no creo que ayude demasiado. Yo soy más amigo de regímenes tipo el de los Estados Unidos, 4 años con reelección indefinida permitida y se acabó. Y lo máximo que puedes gobernar son 8 años. Y chao. Pero es otro sistema. O sea, fíjense que lo decía el primer concepto que les dije, las democracias no pueden ser exportadas, ni copiadas, ni llevadas de un sitio a otro. Es decir, porque las democracias se adaptan también no solamente a los tiempos, sino a los sistemas culturales de los estados en los que está siendo implantada. Eso no podemos dejarlo por fuera. No somos noruegos, lo cual no tiene por qué significar que no vamos a ser nunca un país desarrollado, en lo absoluto, pero vamos a tener otro tipo de desarrollo. Vamos a tener nuestro desarrollo va a tener otras características. Eso hay que tenerlo muy claro. Porque como decía Herbert Torres, bueno, en los 70 los suizos podían haber dicho, no somos venezolanos, porque Venezuela era el país que más crecía económicamente en el mundo. Bueno, paralelamente crecía la pobreza también y la desigualdad, pero es verdad, crecíamos más que Suiza. Entonces, o que muchos países europeos. Entonces, cuidado con los determinismos también allí. La oficina entonces que les decía, la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos dice que la democracia es uno de los valores y principios universales fundamentales de las Naciones Unidas. Hasta ahí todo muy bien, digamos, como muy retórico, pero ahora viene la parte que me interesa. El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas mediante sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. ¿Qué hace este concepto con relación a los que veníamos conversando hasta ahora? Introduce un nuevo elemento. Habla de las elecciones periódicas y genuinas, pero habla del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos como cuerpo completo. Vamos a la próxima página. La Organización de las Naciones Unidas dice que la democracia es un valor central de las Naciones Unidas. La ONU apoya a las democracias mediante la promoción de los derechos humanos, el desarrollo, la paz y la seguridad. De nuevo aparecen los derechos humanos. Yo creo que, y con esto voy como tendenciosamente, porque les decía, es mi propia mirada, pero la pongo en la mesa para que podamos entre todos discutirla y caerle a piñas y decir, no, no están así. Me pasó una vez incluso diciendo, yo decía que para mí la política sirve para el tema de cómo preguntarse sobre qué se reconoce y cómo se garantizan los derechos, y alguien me decía, no, no es así, porque es que la política es un tema de poder. Pues claro, por supuesto, pero ¿para qué? Mi pregunta siempre va a ser el ¿para qué? ¿Para qué quieres ese poder? ¿Para qué quieres gobernar? Y cuando empiezas a responderte, te vas a dar cuenta de que cada una de las cosas que vas diciendo, es mi teoría, tiene que ver con derechos. Es que lo que yo quiero es que la gente pueda hacer derechos. Todo lo que viene después de ese, quiero que la gente pueda hacer. O sea, está diciendo que en Venezuela se habían celebrado 19 elecciones en tantos años. ¿Era democrático? No, por supuesto que no, porque bueno, la pregunta es, bueno, estamos a las puertas de unas elecciones, ¿no? En el 2024 y con varios candidatos ya con las piernas, es una carrera, pero varios candidatos tienen las piernas amarradas. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo con esto, y eso siempre es importante decirlo, fíjense en esto, un ejemplo que siempre pongo para poner un poco las cosas claras, cuál es mi perspectiva con respecto a este tema de Venezuela.
cuando aquí se dice mucho que Venezuela, que el referéndum revocatorio del 2004, bueno, que al final terminó ganando Hugo Chávez, hubo fraude, ¿no? Y la mayoría de la gente cuando dice esto piensa automáticamente en que el fraude se llevó a cabo a través de unas máquinas que tergiversaron la voluntad popular para pum, pim. Yo creo que hubo fraude, pero no así. ¿Quieren que les diga cómo creo que hubo fraude? O cómo mi percepción es que evidentemente hubo fraude. Revisen el artículo que habla de la referéndum revocatorio. Creo que es el 172 o el 72. Hay un 72 por allí. Ese artículo dice que si un número igual o mayor de personas que votaron por la persona, por el funcionario, el mandatario que se quiere o al cual se le quiere revocar el mandato, votan a favor del revocatorio, de que su mandato sea revocado, pues el mandato será revocado. Eso pasó en la elección. Vean los números. Vean los números con los cuales Chávez llega al poder y vean los números que saca Chávez en contra, o sea, a favor del revocatorio en el 2004. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y por eso entonces allí se impone lo que decían un poco antes, el tema de la tiranía de las mayorías. Puede ser, porque probablemente Chávez tenía mayoría en ese momento, sí es verdad, pero las instituciones o la institucionalidad no le habrían permitido seguir en el poder. ¿Por qué? Porque la Constitución decía eso, y cuando se le pide a la sala constitucional de TSJ, que en ese momento todavía no era un TSJ como el de hoy, un TSJ más, no sé, digamos en esa transición hacia estar totalmente cooptado por el poder central, la sala constitucional dice, yo no voy a interpretar este artículo y lo interpreta una sala, corríjanme los abogados, pero creo que es incompetente para interpretar un artículo constitucional como es la sala electoral. Y termina diciendo, fíjense lo que termina diciendo la sala electoral, no sería democrático, fíjense, no habla de instituciones, no habla de Estado de Derecho, eso no importa, pero no sería democrático, entendiendo democracia únicamente como voluntad de las mayorías, más nada, muy rusoniano, o sea, la voluntad de las mayorías es todo. No sería democrático si no se le permite a quienes quieran que el presidente Chávez permanezca en el poder que se puedan manifestar. Y ya, eso es todo. Así resuelvo yo una duda o una coyuntura desde la cual las instituciones no me habían permitido continuar. Vamos a la próxima lámina. Ajá, yo espero que ustedes estén leyendo todo, o sea, que puedan leer las letras, porque yo en el teléfono estoy sufriendo. Pero esto es de la Comisión de Derechos Humanos. En 2000 recomendó una serie de medidas legislativas. Ajá, totalmente, la Sala Constitucional es el último órgano que debe interpretar la Constitución. En ese caso fue clara la incompetencia. Gracias a Víctor Daza. Sí, entonces ahí uno dice, bueno, es que las mayorías, está bien, está bien. ¿Qué hubiese pasado? Vamos a decirlo para terminar la historia. De hecho, esa misma constitucionalidad no podía permitir a Chávez ser candidato presidencial, era un golpista. Bueno, empiezan a surgir entonces este tipo de cosas que ponen por encima las instituciones que la voluntad coyuntural, digamos, de las mayorías. Yo creo que es necesaria, sí, yo creo que es necesaria. Y creo que los Estados Unidos, que no es mi sistema favorito, créanme, los Estados Unidos de Norteamérica, pero creo que la estabilidad que hasta ahora, ojo, que hasta ahora ha privado en Estados Unidos tiene que ver con eso, tiene que ver con que las instituciones son, bueno, sagradas. La sacralidad de las instituciones es lo que al final, paradójicamente, lo que se quiere aquí es que poner la institucionalidad por debajo de la voluntad de las mayorías para favorecer la democracia. ¿Qué se termina haciendo? Matando la democracia. La paradoja está en que precisamente protegiendo la sacralidad de las instituciones, lo que termina es favoreciendo la democracia en el largo plazo. Alguien podría decirme, pero bueno, ¿cómo vas a decir, Hildebrand, que Estados Unidos tiene un sistema democrático, es una votación de segundo grado? Trump ni siquiera la primera elección la ganó con el voto popular. Esa es otra discusión. Pero ese sistema permitió que incluso Trump, sin tenerla, te fuiste creo que una hacia adelante, América. Dale para atrás una para atrás todavía. Para atrás una. Eso. Vamos a pasar por esta rapidito para que poder conversar más adelante. Vamos a darle una porque ustedes saben por dónde yo con lo de Trump seguramente. Estas son las recomendaciones, ¿no? La antigua Comisión de Derechos Humanos. El Estado de Derecho significa la independencia y separación de los poderes, correcto. Y voy a decir algo, yo soy partidario, yo sé que esto no es ortodoxo dentro de la academia ni nada por el estilo, pero a mí me gusta mucho hablar de la separación del poder, porque que se entienda que la figura es un poder el que se separa, es un poder el que se divide, y los demás son partes de ese poder, por el poder público, ¿no? El poder, digamos, el poder de la administración de lo público. Yo sé que esto es una cuestión solamente como muy simbólica, que me gusta verlo de esa forma, pero coincido 100% porque allí es donde radica precisamente el principio democrático de la democracia liberal y del Estado de Derecho. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasar a la próxima lámina que nos va a llevar de una vez a la discusión sobre el Estado de Derecho. Estado de Derecho. Entre el imperio de las personas
ojo, arbitrariedad de los mandatarios y el de las leyes. El Estado de Derecho puede tener una definición restringida, que es básicamente el Estado de Derecho es un conjunto de principios rectores que dictan que nadie, incluidos gobiernos, políticos o legisladores, está por encima de la ley. Listo, igualdad. En función de todo lo que hemos visto, pareciera que eso no es suficiente, porque vamos a la próxima lámina. La pregunta es, ¿cuál ley? O sea, ¿qué hace de una ley un instrumento que sirva a la democracia? Por ejemplo, de nuevo, el ejemplo de la Alemania nazi, que creo que es un ejemplo muy elocuente porque ahí se dan todos estos escenarios, o sea, se da todo. Pareciera que es como un caso de libro, ¿no? Los jueces que juzgaban a las personas que eran perseguidas, por ejemplo, el juez que juzgó, no sé si todos conocen la historia de Sophie Scholl, miembro de la Rosa Blanca, un movimiento de resistencia pacífica junto a su hermano y otros amigos, tenía un movimiento que se llamaba la Rosa Blanca, Sophie Scholl, y fueron apresados en el 43, 44, poco antes de terminar la guerra, de hecho. Fueron llevados a juicio, ¿no? No es que fueron apresados, fueron llevados a unas catacumbas y ahí los mataron a golpes. No, no, fueron llevados a juicio. Fueron presentados en un tribunal, tuvieron supuestamente un abogado defensor y fueron llevados a un juzgado en el que evidentemente la esvástica estaba detrás del juez, por supuesto, pero era un juicio. Como decía alguien muy al comienzo, era como la forma de cuidar o el intento de cuidar las formas, ¿no? Esto estamos en un Estado de Derecho. Bueno, de que eran culpables, entre todas las comillas posibles que puedan ponerse, de que eran culpables ella y su hermano de haber repartido volantes, papeles en la universidad en la que estudiaban para, bueno, para forzar o para, digamos, motivar la resistencia al régimen nazi. Esa es la culpa. Bueno, fueron condenados y fueron condenados a la guillotina. Los dos fueron asesinados en la guillotina. Por eso hay un libro que se llama Los jueces de Hitler, porque el sistema, y por eso la justicia transicional, un tema que me gusta mucho, porque me parece que es interesantísimo todo lo que conlleva, por eso la justicia transicional se concentra, cuando habla de las medidas, de las garantías de no repetición y de las reformas institucionales, se concentra no solo en los organismos de seguridad y represivos, las Fuerzas Armadas, las policías, sino que pone su lupa sobre los sistemas judiciales. ¿Por qué? Porque en todos los regímenes autoritarios termina siendo el sistema judicial un aparato de represión junto con los organismos represivos. Sobre todo cuando, y de nuevo, como decía al comienzo, cuando ese régimen autoritario quiere tener un barniz de Estado de Derecho. Entonces no puede ser el policía el que juzgue, el que sentencie. No, tiene que ser un juez. Tiene que ser una toga, tiene que ser alguien que forme parte del sistema judicial. Pero es que no tenemos jueces suficientes. No importa, pon ahí a quien sea. No importa que no cumpla con los requisitos. Los cambiamos los requisitos en el camino, no importa. Pero necesitamos que sea un juez. Bueno, eso es un poco lo que se trata de esto, ¿no? ¿Cuál ley? Y aquí viene Ferrajoli de nuevo. Ajá, la ley se cumple, pero ¿cuál es el contenido de esa ley? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se lleva a juicio a los criminales de guerra nazis? ¿Por lo que dice la ley? No, se logra juzgarlos por crímenes contra la humanidad, precisamente porque no, los jueces de los países aliados en ese momento dijeron, si lo juzgamos con la ley que existe en este momento, va a ser muy débil. No va a estar digamos, en consonancia y en coherencia con la magnitud de lo horrible que acaba de pasar en el mundo. Tenemos que hacer otra cosa. Y eso vulneró, digamos, los principios más elementales del derecho penal. Unos abogados dirán, bueno, y estuvo mal, no podía hacerse. Bueno, otros abogados, yo si hubiese sido abogado, me hubiesen incluido en ese grupo, habría dicho, el derecho tiene que cambiar, tiene que adaptarse. Aunque incluso, aun cuando se trate del derecho penal, que es el más rígido de todos los derechos, porque es el que termina teniendo como consecuencia jurídica nada más y nada menos que la prisión, o en el caso de que exista, la pena de muerte. Y sin embargo, esa máxima de nulo crimen sin lege previa, es decir, no hay ningún crimen cometido sin que exista una ley previa que lo determine como crimen, dijeron, no, esto no podemos concentrarnos y hay que crear algo nuevo. Y ese fue el punto de partida, fíjense, en el 45, los tribunales de Nuremberg y de Tokio, hasta hoy, bueno, ya no tan hasta hoy, pero en el 2002, cuando entra en vigor el famosísimo Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que se promulgó, que digamos que fue firmado en el 98, del cual Venezuela, por supuesto, es signataria. Bueno, digo por supuesto, como Estados Unidos hay que resaltar, no es signatario, por ejemplo. Eso fue todo un proceso que se abrió. Entonces, el derecho, la pregunta es ¿cuál es el contenido? Ustedes, como los que quieran hacer política, o los que están haciendo política entre ustedes, o los que ya participan en organizaciones de la sociedad civil, movimientos de derechos humanos, esa es una pregunta que tienen que hacerse siempre. Basta con que algo sea legal, porque por supuesto, se va a hacer el argumento siempre de los regímenes autoritarios. Es legal, la ley lo dice.
Y por eso es tan importante lo que sucede en los parlamentos, por eso es tan importante el poder legislativo. Bueno, cuando es libre, ¿no? Cuando se puede acceder a él libremente, cuando podemos garantizar que los diputados que están allí representen realmente este tipo de preguntas, de cuestionamientos, de angustias por los derechos. Vamos a la próxima lámina. Y vamos a la próxima lámina, pero vamos a hacer si quieren hacer un break, porque creo que el break viene a las 11:30, pero ahí en la lámina anterior, y me lo salté, estaba el icono de poder hablar. Así que también en esos juicios no fueron igualitarios. La bomba atómica también fue un crimen contra la humanidad, o al menos, bueno, la bomba atómica es una decisión unilateral de los Estados Unidos, digamos, ahí no, pero montando un poco con tu comentario, no recuerdo quién lo acaba de hacer, pero que los juicios no fueron igualitarios. Bueno, había, por ejemplo, no solamente el tema de la no retroactividad de la ley. El derecho penal tiene un principio básico que es la no retroactividad. No te puedo juzgar por algo que cometiste cuando eso no era delito. Además de eso, estaba sumado el hecho de que los jueces naturales, o sea, los jueces que están juzgando, el principio del juez natural no se estaba respetando. Es decir, hay una cantidad de cosas que obviamente hicieron que esos juicios fueron ad hoc, ¿no? No existía un sistema, no existía una Corte Penal Internacional. No existía. Cuando Ruanda no existía una Corte Penal Internacional. Cuando Yugoslavia no existía una Corte Penal Internacional. Son tribunales ad hoc que se crean precisamente cuando suceden cosas como estas que la comunidad internacional democrática dice, que por cierto no es la mayoría del mundo, lamentablemente, la comunidad democrática internacional, cuando a la gente, yo recuerdo mucho que en el contexto venezolano es que la comunidad internacional, la comunidad internacional no es a la que nosotros queremos acercarnos, digamos, la que nosotros queremos que nos apoye, no es la mayoría del mundo. Son los países más visibles para nosotros, son países muy importantes, son países con una gran influencia, son países que económicamente representan mucho, pero de hecho esa misma, si quieres, el que acaba de hacer la pregunta, si quiere hacerla con voz, porque no pude leer completo y creo que me está preguntando algo concreto. Abro el derecho de palabra para que hablemos ahora, no sé si te parece, América. Sí, Debrán, perfecto. Buenísimo. De todos modos, las láminas que quedan son casi todas explicando concretamente el Estado de Derecho. Entonces vamos a seguir hablando un poco de Estado de Derecho. Les recuerdo que el micrófono está abierto, pueden levantar la mano o escribir por el chat. Si quieren, no importa, si quieren puedo seguir y en lo que yo veo una mano levantada, me detengo a... No, está accediendo José Miguel, justamente. Dale, sí. Sí, sigo y entonces lo que veo una mano levantada, pues le damos. Bueno, Estado de Derecho, de nuevo, entre el imperio de las personas, arbitrariedad y de las leyes. Para la Comisión Europea, el Estado de Derecho es resultado previo de la protección de todos los demás valores fundamentales de la Unión Europea, como los derechos fundamentales y la democracia. De nuevo, el derecho fundamental. Fíjense hay una vinculación automática, no hay forma de separarlo. Incluso esa tríada, ¿no? Aquí estamos hablando hoy de democracia y Estado de Derecho, pero pudiéramos hablar de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, que esa es una recomendación para la próxima vez que se presente esta clase, sumarle el derechos humanos, porque es que no hay forma, desde mi perspectiva, no hay forma de separarlo. De nuevo, repito, para mí la democracia tiene sentido únicamente, y la política en el fondo tiene sentido únicamente si está hecha para pensar los derechos humanos, para pensar, cómo se reconocen, por un lado, y cómo se garantizan, porque lo más importante es la garantía. Aquí todos en Venezuela tenemos derecho a la educación de calidad y a la salud de calidad y a una pensión y una cantidad de cosas, y todos sabemos que eso no se cumple. En la garantía no existe, ¿no? Entonces, y esos no son gratuitos, ¿no? Los derechos sociales son derechos que cuestan dinero. Y por eso ahí la política entra, porque países como Venezuela lo tienen un poco más sencillo, por el tema de la renta, y digo un poco, no del todo, pero un poco más sencillo en la teoría, porque fíjense en la situación en la que estamos hoy, pero hay países en los que esas arcas se llenan es con el dinero de los contribuyentes, y bueno, hay una buena cantidad de personas en la sociedad, y es legítimo que así sea, que no quieren que el Estado les meta la mano en el bolsillo para sacarles dinero del bolsillo. Yo creo que es necesario, yo sí lo creo, ¿no? Pero puedo entender perfectamente que hay quienes piensen que ahí se vulnera incluso un principio del que estamos hablando al comienzo, el de la libertad. O sea, ahí entran las preguntas gruesas, ¿no? ¿Hasta qué punto la igualdad material, concreta, que deben ser garantizadas por los derechos humanos,
puede significar que eventualmente se vulnere, si es que así sucede, el principio de libertad o el principio de poder decisión, de autonomía de la persona. Si yo quiero no pagar impuestos, ¿por qué debo hacerlo? Esas son las preguntas en los países en los que no estamos pendientes o en los que no estamos mirando a dónde un ministro se llevó 23 mil millones de dólares. O sea, son las preguntas de la política real, ¿no? Esas son las preguntas en las que se hacen en países en las que las cosas marchan un poco mejor. Sigo con la frase entonces de arriba. La esencia del Estado de Derecho es la tutela judicial efectiva que requiere la independencia, calidad y eficiencia de los sistemas judiciales nacionales. Te recuerdo que estoy leyendo el teléfono y por eso creo que se lo pongo aquí, puedo mirar un poco mejor sí, aquí veo un poco mejor. A mí esto me gustó mucho, esto es de la ONG Acceso a la Justicia, no sé si habrá gente que quizás pertenece a la organización, me gustó muchísimo esta definición de Estado de Derecho en la página de ellos. Para la ONG Acceso a la Justicia, Estado de Derecho es aquel Estado que no solo se regula de acuerdo con las normas de derecho, sino que adicionalmente las mismas están condicionadas al servicio de los derechos humanos. Fíjense lo que acabamos de decir hace un rato, ¿no? No solo basta con que las normas se regulen de acuerdo con las normas del derecho, con el sistema, con los artículos y articulado de las leyes, sino que estas tienen que estar condicionadas, sujetas al servicio de los derechos humanos y a los principios democráticos. Por ejemplo, la democracia es la condición necesaria de cualquier Estado de Derecho moderno. Vamos a la próxima lámina. Vamos a pasarle esto muy por encima, muy rápido, para poder pasar entonces a la conversación. Estos son elementos del Estado de Derecho. Creo que incluso alguien los mencionó hace un rato. Alguien hablaba, que dije, te adelantaste un poco, porque hablaba, si no me equivoco, voy a buscar uno que me parece que estoy casi seguro, la justicia, o hablaba de algo que está dentro de estos elementos que pongo acá. Bueno, el Estado de Derecho tiene elementos, ¿no? Así como la democracia, lo decíamos antes, tiene unos elementos concretos, el Estado de Derecho también. Lo primero, límites al poder gubernamental. Cuando hablamos de separación de poder o separación de poderes, de lo que estamos hablando en el fondo es de limitar el poder. ¿Y cómo se limita el poder? ¿O cuál es uno de los rasgos más claros de que el poder está siendo limitado? Bueno, cuando tengo que justificar las cosas que he estado haciendo, cuando tengo que rendir cuentas. Eso que ustedes escuchan normalmente, la rendición de cuentas. Bueno, la rendición de cuentas es un mecanismo institucional que está totalmente anclado sobre el fundamento del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque es la limitación al poder. Si yo tengo el poder ilimitado, yo no tengo que justificar absolutamente nada de lo que hago. Yo no tengo que rendir cuentas a nadie. Ese es el poder ilimitado. Bueno, el poder legislativo local es un contrapeso eficaz del gobierno estatal. En países, les puedo decir también por mi experiencia, en Alemania, yo me quedé absolutamente asombrado del poder que puede tener un consejo municipal en países como Alemania. Es decir, el Estado federal no solamente se circunscribe en este caso al gobernador, o lo que sería el equivalente al gobernador, sino que la política comunal, se llama comunal allá, comunal politik, es muy fuerte. Y por cierto, las sesiones son todas públicas, todas, absolutamente todas abiertas, y no es raro encontrar expertos sobre el tema que se vaya a tratar en la agenda dentro del público, haciendo preguntas bien incómodas a los concejales, y cuando las preguntas no pueden ser contestadas, lo que la Cámara normalmente hace es dejar el tema para una próxima sesión y discutirlo con expertos del propio Consejo Municipal, que tienen que, por supuesto, dar respuestas. Entonces, imagínense lo limitado que está el poder, ¿no? Para poder tomar cualquier decisión. Bueno, alguien pudiera decir, bueno, eso es muy burocrático, es muy engorroso, hace la democracia. Es probable que las dictaduras tengan en ese sentido las cosas mucho más fáciles a la hora de poder tomar decisiones. Pero, como lo decía antes, al comienzo alguien lo decía, bueno, no son democráticas, ¿no? Esa es la tensión que se supera, o que, digamos, a través de la cual esa forma de ejercer el poder público supera o elimina por completo la democracia. Bueno, las elecciones son libres y limpias y transparentes, la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa son un contrapeso eficaz del gobierno estatal. Todos esos son elementos de los límites al poder. Fíjense, la sociedad civil, lo decía alguien también hace un rato, bueno, ¿qué significa que más ciudadanos, y no estamos en un sistema ni democrático ni de Estado de Derecho, pero por eso cuando alguien dice la pregunta, bueno, ¿Venezuela es un régimen totalitario o qué es lo que es Venezuela? Bueno, si Venezuela fuese un régimen totalitario o una dictadura cerrada típica como las que hemos tenido en el pasado, esto no estaría ocurriendo. O si hubiese comenzado esta reunión a las 10 de la mañana, probablemente en algún momento, en alguno de los últimos
45 minutos habría entrado unos policías aquí a la casa de mis suegros y me hubiesen llevado detenido, muy probablemente. O ustedes no estarían en la posibilidad de tener esto porque, bueno, no pertenecerían a las organizaciones a las que pertenecen y Más Ciudadanos probablemente no existiría. La sociedad civil, los partidos políticos y la prensa son un contrapeso eficaz, ¿no? En este caso, no, yo no diría que, bueno, que en el caso de Venezuela no es un contrapeso, pero sí tiene la vocación de serlo, y es lo importante, ¿no? Que se entrenen. O sea, yo los veo a ustedes como una especie de gimnasio. Están entrenando para cuando venga porque esa es la vocación, ¿no? De las organizaciones de este tipo. Que no importa quién gobierne, la crítica, la formación y la actividad debe ser la misma siempre, ¿no? Y creo que es un poco la perversión de algunos partidos, cuando entonces esa dificultad del partido político en gobierno y en oposición, y cómo el partido político se transforma cuando llega el gobierno y se termina desnaturalizando. Bueno, pasó en Venezuela, con varios partidos, no voy a mencionar ninguno, pero pasó. Y esos son los elementos que hay que tener en cuenta. Todo eso forma parte de la limitación al poder. Vamos a la próxima lámina. Ajá. Ausencia de corrupción. Ausencia de corrupción no quiere decir que corrupción cero, pero bueno, normalmente la corrupción es mucho menor. ¿Sí? Y de nuevo, si ustedes, cada uno de estos indicadores, ustedes buscan los índices de cada uno de estos indicadores, el mapa global de estos indicadores en sus índices, y lo superponen al primer mapa que les ponía al comienzo de la democracia, van a ver que coincide. O sea, no hay sorpresas, ¿no? No hay grandes sorpresas en todo esto. Y de nuevo, y si lo llevan a los de igualdad o desigualdad social, se van a dar cuenta también que hay esa variable tiene una incidencia importante en todo esto. Bueno, las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo Estatal no incurren en actos de corrupción. Yo ahí no lo formulé, esto no es mío, esto no, honestamente les debo de dónde saqué pero me parece, es México, esto es un documento de México, me gustó mucho, pero yo esto no lo hubiese redactado de esa forma. O sea, las personas no incurren en actos de corrupción, es como, bueno, no, las personas, precisamente por el principio anterior, el de la limitación al poder, las personas tienen el camino muy complicado para incurrir en actos de corrupción. Eh, Les puedo comentar, yo trabajo en una embajada y para que se habilite o para que se ejecute un recurso, un dinero, bueno, no importa el monto, el proceso es bárbaro. Si un funcionario diplomático quiere manejar un vehículo para motivo privado, él tiene que pagar la gasolina. Que en Venezuela no genera, bueno, ya ahorita en este momento quizás un poco más que antes, pero antes no representaba quizás demasiado, pero en países en los que la gasolina es cara, representa, y no importa si es el embajador, no importa. El viaje que va a hacer, señor embajador, ¿es privado pues de trabajo? No es privado. Bueno, te paga la gasolina. Cosas como esas, ¿no? Todo lo que requiere todo lo que significa algún tipo de erogación de recursos requiere 3 firmas, no una, nunca solamente una, sino 3, y cada una mira cosas distintas. Una mira que el tema de las cuentas cuadren, otra mira que el contenido, el por qué se está gastando esto cuadre, y otra mira que el concepto completo se ajuste a la estrategia que se ha planteado, la línea de trabajo anual o trianual de la embajada. Es decir, ¿se confía 100% en los funcionarios? Bueno, sí, al final se termina generando una confianza casi, bueno, no diría que automática, pero sí, terminan siendo más confiados, pero el camino es complicado, el camino es cuesta arriba para cometer un acto de corrupción. Las personas servidoras públicas del Poder Judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios. Bueno, básicamente la corrupción es eso, ¿no? La corrupción es sacar provecho privado del ejercicio de lo público. Ustedes lo saben. Vamos a pasar más rápido a la próxima, que tiene que ver con gobierno abierto, que habla de ciudadanía participativa activamente en la toma de decisiones, el derecho a la información pública se garantiza efectivamente. Ahí no se hace referencia directamente al gobierno electrónico, o digamos a la presencia o a la posibilidad real que tengan los ciudadanos para poder saber. A ver, yo les comento, me tocó hacer el diplomado de gestión pública y gobernabilidad democrática de la UCAP, y en el trabajo al final había que hacer una especie de comparación de gobiernos locales venezolanos en este ámbito, en gobierno abierto, con gobiernos de otros países de la región. Y yo escogí, no voy a decir una alcaldía del estado Miranda, de oposición, y un departamento en Colombia. Bueno, les debo el nombre del departamento de Colombia, ahora no recuerdo cuál era, pero yo quedé fascinado. De hecho, los mencioné incluso en un tweet un día y me siguieron de vuelta. Así además de atentos están de cómo interactúa con ellos la gente en las redes sociales.
Pero lo que quería comentarles es que la alcaldía, cuando yo voy a la rendición de cuentas, que me costó conseguir muchísimo el documento, por fin lo consigo. La alcaldía justificaba, o digamos, rendía cuentas diciendo cosas por el estilo. Fueron restaurados 3 parques, fueron remodelados o remodeladas 7 plazas, fueron pintadas 4 escuelas. No había montos, no había total de escuelas, no me decía cuántas escuelas faltaban por pintar, no sabía cuántas plazas o qué se había hecho exactamente, si no había nada, ni soñar con ver licitaciones por ningún lado, ni soñarlo, o sea, eso ni bueno, y me puedo imaginar la reacción que habría tenido el equipo de la alcaldía si yo hubiese escrito un correo preguntando cómo se había hecho esa licitación. Eso está muy lejos de estas dos últimas cosas. Fíjense como las 3 cosas, lo que acabamos de decir, ¿no? Acabamos de hablar de limitación al poder, ausencia de corrupción y gobierno abierto. Bueno, esto que acabo de decirles vulnera por completo esas 3 cosas, las vulnera por completo. No está presente ni un mecanismo que haga, digamos, minimice la posibilidad que se dé la corrupción, no hay un mecanismo efectivo de gobierno abierto y muchísimo menos hay una rendición de cuentas, por lo tanto la limitación al poder es por lo menos pobre. Próxima. Bueno, derechos fundamentales, lo que decíamos, ¿no? Fíjense como al igual que la democracia, el Estado de Derecho incorpora también a su práctica o a su implementación práctica el tema bueno, en este caso el trato igualitario y ausencia de discriminación, el derecho a la vida y la seguridad de las personas se garantiza efectivamente, el derecho a la libertad de opinión y expresión, derecho a la libertad religiosa, derechos, ¿no? Derechos muy, 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 además que estoy viendo rápidamente y son todos básicamente civiles y políticos, ¿no? El último quizás pudiéramos hablar de un derecho típico social, derechos laborales se garantizan efectivamente. Fíjense que es importante la palabra de garantizarlos, no que se reconocen. El reconocimiento, obvio, es un primer paso, pero insuficiente si no se garantizan. Próxima lámina. Fíjense, hablamos hace un rato del Salvador, Bukele. Bueno, aquí está. Hay un elemento, ¿no? El orden y seguridad. Ausencia de homicidios, ausencia de crimen, las personas se sienten seguras. Claro, eso podría ser interpelado. En el caso, no me refiero ya solamente a El Salvador, me refiero a Latinoamérica, que es seguridad. ¿Cómo se garantiza, cómo conceptualizamos seguridad? La seguridad también, podríamos tener una ponencia de 2 horas discutiendo sobre seguridad en términos restringidos o seguridad en términos amplios, ¿no? Seguridad en términos de violencia positiva, violencia negativa, es decir, la violencia que es estructural, o la que efectivamente se lleva a cabo a diario en tiroteos. Con eso me refiero a positivo, o sea, que está presente, ¿no? No que sea buena, sino que está presente de forma activa. Próxima lámina. Entonces, el cumplimiento regulatorio, bueno, de nuevo, un poco la normatividad de las regulaciones gubernamentales se cumplen de manera efectiva. Al final, el Estado de Derecho tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con la certidumbre. O sea, el Estado de Derecho me dice a mí que va a suceder lo que está previsto o lo que está prescrito en la ley y lo que está prescrito en la norma, sin ningún tipo de injerencia o de añadidura a través de la arbitrariedad de quien tiene que ejecutar esa ley o el mecanismo que sea la institución que esté en este caso en juego. Tiene mucho que ver con eso, ¿no? El cumplimiento de la norma. De nuevo, volvemos antes, la pregunta es ¿cuál norma? ¿Cómo fue construida esa norma? Una norma legítima, una norma que todos conocemos. Y no por el hecho de que si no la conocemos la incumplimos, pero debería ser conocida, debería ser divulgada, debería ser, digamos, una característica o un elemento importantísimo del contrato social, digamos, que sea legítimo realmente, es, bueno, el conocimiento de lo que estamos acordando en formas de norma jurídica. Vamos a la próxima. Bueno, justicia, elemento del Estado de Derecho, ni qué decirlo, justicia, con esto tiene que ver, bueno, justicia y lo dice imparcial y dependiente, justicia civil es expedito, por supuesto, el debido proceso. Vamos a la próxima. La justicia penal, en casos como Venezuela, que tiene unos niveles de impunidad que rondan el 99 punto tanto por ciento, todos los indicadores así lo indican.
Los derechos de las víctimas se garantizan efectivamente, es decir, no hay una revictimización de la víctima cuando va, en el caso como el de Venezuela, bueno, ni hablar con los crímenes que tienen que ver con violencia de género, por ejemplo, que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, o delitos en los que las mujeres son las que son las víctimas, y el proceso casi sistemático de revictimización que sucede en los organismos policiales. O sea, ese elemento allí, ese detalle, bueno, es un elemento fundamental del Estado de Derecho. Vamos a la próxima lámina. Y si ustedes recuerdan el mapa anterior, se van a dar cuenta que es casi la copia de este mapa, solamente que este mapa no es el mapa de, ya que pasé la lámina yo mismo aquí, no es el mapa de la democracia, sino es el mapa del Rule of Law Around the World 2022. Vamos a pasar al próximo para que los vean entonces a los dos en contraposición. Próxima lámina. Y ahí los tenemos los dos. Se parecen, ¿no? Hay una similitud importante. Bueno, que al final no viene sino a corroborar lo que hemos dicho durante toda la sesión y lo que ustedes mismos han también ido aportando, precisamente por los elementos que constituyen cada uno de los dos conceptos que hemos trabajado, la democracia y el Estado de Derecho. No es casualidad que los estados a los que les va mejor en la evaluación de su funcionamiento como democrático del Estado de Derecho, se parezcan, y aquellos que están raspados o que van en vías de ser raspados, bueno, también tengan ciertas similitudes en ese sentido. Vamos a la próxima, y es una invitación entonces a comentar y preguntar todo lo que deseen hacer. Y Lebran, aquí llega una pregunta al privado del chat Okay. que dice que ¿cuál cree usted, profesor, que son los retos más grandes que tiene la democracia y el Estado de Derecho en una Venezuela como la que vivimos? Bueno, el primer, suena duro decirlo, pero el primer desafío en la Venezuela que vivimos es recuperarlo, ¿no? Es construirlo. La pregunta aquí es cómo construir porque, a ver, lo que decía antes, cuando les decía en los países en los que no suceden cosas como las que suceden en Venezuela, las preguntas están siendo, es decir, las preguntas hoy en el mundo occidental al que pertenecemos, porque queramos o no, pertenecemos al mundo occidental, eh, y sobre todo en el norte, en lo que algunos llaman norte global, las preguntas tienen que ver con, bueno, cómo se actúa frente al cambio climático, el calentamiento global, cómo se actúa en términos de derechos, precisamente con la inclusión cada vez más de situaciones y personas o grupos que antes no eran contemplados. Cómo bueno, la inteligencia artificial va a representar desafíos enormes, porque involucra, que no hemos mencionado esa palabra básicamente en toda la presentación, pero que desde mi punto de vista es elemental dentro de la política, es la ética, ¿no? Involucra todo el tema ético y cómo reaccionar. Por ahí preguntaban, vi rápidamente que se escapó, que es primero Venezuela, el Estado de Derecho o la democracia. ¡Wow! Hay muchos analistas de Venezuela, creo que John Magdaleno es uno de ellos, y creo que me gusta la forma en la que lo plantea. Dicen que el camino debe comenzar porque recuerden una de las primeras láminas al comienzo, esto de que no es un interruptor, sino más bien es una especie como de cosa que va girando, gradual. La cosa tiene que ir en el camino de la restitución de garantías a derechos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los derechos están reconocidos. Ya ojo, por ahí tenemos un camino andado importante. Estamos a diferencia de otros países en los que quizás hay derechos que no están reconocidos. Básicamente, Venezuela en ese sentido está bastante bien. Quizás hay derechos luego que por ejemplo, desde el punto de vista LGBTIQ no están. Los colectivos, quienes, por ejemplo, el matrimonio igualitario no está presente. Yo creo que debería estarlo sin ningún tipo de miramiento. Creo que yo no pondría ni siquiera miramientos desde el punto de vista religioso, que ojo, la religión no debería jugar ahí un rol, no porque la ponga como algo no importante, sino la pongo como un elemento del ámbito privado. Pero salvo cosas así, o por supuesto la legalización o la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, esas son cosas que no están y que algunos dirán, y seguramente en este grupo hay muchos que dicen, eso es súper importante y tiene que estar, y esa discusión tiene que darse. Pero apartando esos elementos, Venezuela ha suscrito básicamente todos los tratados internacionales de los pactos más importantes de derechos humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Sociales, Económicos, culturales y ambientales. Todos esos los ha firmado, suscribió el Estatuto de Roma. Es decir, la Constitución es una Constitución
bien, muchos dicen muy presidencialista, sí lo es. Venezuela es un país muy presidencialista en principio, pero eso tiene que... La pregunta es, ajá, ¿cómo hacemos eso que tenemos? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se practica? ¿Cómo se lleva eso Bueno, yo les voy a ser muy sincero, yo creo que estamos en una situación muy, muy complicada. Yo no soy optimista, lamentablemente quisiera hacerlo, no lo soy, porque, y ojo, aquí puede pasar cualquier cosa. Cuando digo cualquier cosa no me refiero solamente a algo malo, me refiero también a algo bueno. Aquí puede pasar algo como que de repente se liberan ciertas tensiones o se liberan ciertos mecanismos dentro del grupo que gobierna, como algunos dicen, la coalición gobernante o la coalición de poder, y empiezan a suceder cosas que van en esa dirección. Les confieso, cuando me comentó el embajador alemán hace unos años, él es cuando cae el muro de Berlín, mejor dicho, cuando se abre la frontera de Polonia, perdón, a la frontera, él está en Polonia cuando se abre la frontera del muro de las dos Alemanias. Y él me decía a mí que si él le hubiesen preguntado 5 días antes, 3 días antes, si eso iba a pasar, él le hubiese dicho que eso no iba a pasar jamás. Es decir, hay cosas que suceden que uno no puede ponderar, que sobre todo y especialmente yo creo, y es el caso venezolano, cuando las cosas dependen tanto de la arbitrariedad de las personas naturales y concretas. Porque si algo está claro es que Venezuela pareciera estar como inmune a las olas económicas. Es decir, nosotros hemos pasado por una crisis, y yo diría que la crisis del 2016, 17, 18, son crisis como las que, bueno, Venezuela no había vivido casi prácticamente toda su historia. Todos vimos lamentablemente los cuadros terribles de gente comiendo en la calle, en el piso, en las bolsas de basura y todo esto. Es decir, de por ahí no fueron los tiros, lo que todo el mundo pensaba, que bueno, esto ya, de aquí no hay para dónde agarrar, y no pasó. O la ola, o la corriente, digamos, esa fuerza política, tengamos hoy la lectura que tengamos, pero lo que significó, por ejemplo, todo el movimiento del interinato en 2019, es decir, esa tensión que existía, y les puedo confesar, de verdad, no era, mucha gente seria pensaba que aquí podía pasar cualquier cosa en cualquier momento, y no pasó. Es decir, pareciera que está todo con las manos como de decisiones muy personales. Entonces, ahí, en situaciones así, yo veo la cosa muy difícil. Claro, se abren con más necesidad todavía los ámbitos, los escenarios para la negociación. Tiene que haber negociación, tiene que haber negociación. Sé que esto es un tema bueno, difícil, porque para algunos o para muchos puede significar claudicar, puede significar entregar cosas que no deben ser entregadas, lo que sea. Volviendo porque es que la pregunta es muy complicada. Primero, ¿qué primero? ¿Estado de Derecho o democracia? De nuevo, si te tengo que responder, mal y pronto, yo diría que lo que primero va a venir es Estado de Derecho. Porque como lo decía, la democracia es un tema cultural ya incluso. O sea, aquí queda una pregunta muy, muy, muy gruesa y quizás que nos puede chocar muchísimo. Pero yo me pregunto a veces seriamente si Venezuela es hoy, y lo digo, no es una pregunta retórica, no tengo la respuesta definitiva, pero quisiera que ustedes se la hagan. Y que cuando la hagan y la contesten, la justifiquen. ¿Es Venezuela o tiene Venezuela una cultura democrática? Y con esto quiero decir, de verdad, a nosotros lo que nos ha molestado en los últimos años ha sido la confiscación de libertades civiles y políticas, o más bien la destrucción absoluta de la posibilidad de construir proyectos de vida viables. Y eso segundo tiene mucho que ver con lo económico. Transformo la pregunta, la volteo. ¿Ustedes qué creen? Si mañana el gobierno comenzara a tomar medidas económicas acertadas y la economía comienza a prosperar y Venezuela realmente comienza a transitar la vida hacia que se arregló en lo económico, ¿ustedes creen que la presión política podría disminuir? Yo tengo la sensación de que podría hacerlo, o por lo menos podría transformarse. Ojo, cuidado, y eso los regímenes autoritarios probablemente lo saben, porque también han leído sobre transiciones políticas. Cuando eso pasa, la paradoja está en que efectivamente la presión política de hay que salir de esto como sea baja, pero la propia sociedad empieza a transformar sus necesidades y las exigencias comienzan a ser otras. Y paradójicamente lo que termina sucediendo es que las sociedades terminan democratizándose. Pero yo creo que el Estado de Derecho, o sea, no va a pasar al revés, no nos vamos a democratizar primero y después tener Estado de Derecho. Yo creo que la restitución de garantías, que no es otra cosa que el reconocimiento, o la mejor dicho, la garantía de los derechos que ya están reconocidos, comienza a suceder. Por ejemplo, lo que tenemos encima, bueno, derechos muy elementales que tienen que ver con el tema de elegir y ser elegido. Derechos muy elementales que tienen que ver con la posibilidad de reunión, la posibilidad de ustedes, cuántas organizaciones a las que ustedes pertenecen no pueden ser legalizadas porque es imposible hacerlo. Bueno, es una garantía que tiene que ser, un derecho que tiene que ser garantizado. O partidos políticos, si yo mañana quiero fundar un partido político en Venezuela, pues no voy a poder hacerlo, a menos que sea un partido financiado directamente desde el gobierno y que y tenga luz verde por completo desde el Estado.
primero un Estado de Derecho para que se respeten las garantías y luego sí, yo estoy de acuerdo con esto que acaban de decir. Esa sería mi respuesta a esa pregunta. Ok, por el chat tenemos varios comentarios y varias preguntas. A ver, aquí dice, Esta última porque la vi y totalmente de acuerdo. Podríamos, no bajaría la presión, pero no significa que estamos en democracia. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Caso, bueno, Chile, por ejemplo, vean el caso chileno es muy interesante. España, por ejemplo, el caso español, cuando la transición española, que yo no las comparo, ojo, cuidado, yo no las comparo, quizás también con esto, yo no creo que se vayan ustedes hoy con una mirada pesimista del asunto, o más pesimista si ya la tienen, pero sí muy realista, o sea, muy concreta sobre lo que tenemos realmente en las manos. Porque yo no comparo la transición venezolana con la española o con la chilena, porque bueno, Venezuela es un estado del cual no sabemos hoy, no lo sabemos a ciencia cierta, sobre cuánto territorio tiene soberanía. Nosotros no sabemos cuánto soberanía tiene el Estado venezolano. Y si esa soberanía que no tiene o que pareciera no tener porque la ha delegado o la ha entregado o la ha perdido frente a grupos irregulares, pudiera ser recuperada solo a través de un acto de voluntad. No lo sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que un militar diga, sí, vale, mañana con simplemente mover 3 batallones podemos recuperar, qué sé yo qué cosa, pero yo no lo sé. Tenemos muchas características, y eso es un tema que a mí me preocupa muchísimo, tenemos muchas características de Venezuela en este momento que nos hace parecernos mucho más a países del África subsahariana y de sus crisis importantes vinculadas a los recursos minerales, a los materiales estratégicos, que a Chile y a España. Entonces, esa transición tiene que tomar eso en cuenta. O sea, cualquier transición que se dé en Venezuela hacia la democracia, que va a ser un proceso, va a ser un proceso complejo, va a ser un proceso largo, va a ser un proceso lleno de frustraciones, va a ser un proceso muy difícil, que va a requerir de personajes, hombres y mujeres, de una altura y de una estatura importantísima en términos ¿no? de políticos y de Macoya y de cómo yo negocio y de cómo yo meto mi candidato en esta lista. Eso no es lo que va a ser necesario. Lo que va a ser necesario, y con esto recurro a un lugar común que ustedes han escuchado muchísimo, pero no deja de ser cierto, van a ser necesarios estadistas. Personas que puedan comprender a la Venezuela que viene en los próximos 25 y 50 años, no en los próximos 5 años. Que esos 25 y 50 años comienzan en los próximos 5 años, sin duda, eso no cabe la menor duda, es una obviedad, pero mi mirada no puede pararse en los próximos 5 años, yo no puedo solamente detenerme en dónde va a estar Venezuela, donde yo pretendo, o donde nosotros pretendemos como colectivo, como grupo, como partido, que Venezuela esté en los próximos 5 años, en los próximos 25 años. Entonces, eso es cuando ustedes en sus partidos o en sus organizaciones traten de valorar un poco cuáles son las discusiones que se están dando, cuáles son los liderazgos que se están constituyendo, traten de tener eso en cuenta. ¿Estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo la tarea en ese sentido realmente o hacen falta todavía cosas por hacer? Yo creo que está haciendo una buena parte de la tarea y lo que estamos haciendo ustedes, o lo que están haciendo ustedes hoy aquí, es parte de esa tarea. Y quiero de verdad aplaudirlos ya en este momento, antes de terminar, lo que están haciendo ustedes. Y cuando digo ustedes me refiero desde más ciudadanos hasta la última persona que se conectó, es parte de esa tarea, sin duda, pero tiene que ser ampliada y tiene que ser organizada y tiene que ser estratégica y tiene que ser montada sobre la realidad. Y esa realidad es la que les estaba diciendo antes. La realidad venezolana concreta es muy, muy fregada. Y se parece mucho más a sistemas que no lograron todavía transiciones efectivas y, digamos, exitosas hacia la democracia que a aquellas como la chilena o la española. ¿Tenemos a nuestro favor algo en comparación con ellas? Claro, por supuesto. No, Venezuela nunca ha tenido un Estado, o mejor dicho, Venezuela tuvo un Estado moderno. En Venezuela todavía existe memoria histórica de cómo funciona un Estado, de cómo funciona un Estado de Derecho, de cómo funcionan las instituciones democráticas. Eso está allí, eso no hay que traerlo de afuera, digamos. Podemos requerir ayuda técnica para algunas cosas, cooperación, por supuesto, pero los venezolanos tenemos la capacidad para hacerlo y eso es un plus que evidentemente no tienen países, no sé, como Costa de Marfil o qué sé yo, que digamos con realidades mucho más complejas, incluso históricas, culturales distintas. Chéverísimo, profe. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿ves aplicable un Estado de Derecho similar al suizo que carece de una única figura ejecutiva en el sistema de gobierno venezolano? Wow, esa pregunta sí es mucho más compleja. Yo ahí invitaría, si hay politólogos en la sala, porque, a ver, sin ser politólogo, es como intuitivo
al darse cuenta de que uno de los grandes problemas de Venezuela es la figura caudillista y que eso ha devenido en la figura presidencialista y que todo gira alrededor del presidente y que las regiones son profundamente desiguales y que todas dependen de la capital y eso se profundizó. O sea, el chavismo llega al poder y eso es lamentable. En un momento en el que se está comenzando el proceso federalista en Venezuela, se está comenzando a descentralizar el país, que no desconcentrar, descentralizar, que es distinto, y se estaba comenzando de alguna u otra manera, se estaba comenzando a hacer. Pero eso requiere un diseño institucional difícil. Y ahí sí yo no me voy a meter. Yo lo que me suena interesante, yo escucharía a una persona 4 horas hablándome sobre cómo rediseñar institucionalmente a Venezuela para convertirla en un Estado federal. No sé si parecido al suizo, pero por lo menos, insisto, he hablado varias veces de Alemania, me parece un sistema interesante. Un sistema federal, sí, yo dedicaría 4 horas a escuchar a esa persona y tomar nota de que lo que me está diciendo, porque yo creo que, y creo que esa discusión debería darse. O sea, yo creo que variables históricas, culturales o determinismos no deberían frenarnos hacia qué preguntarnos, bueno, cómo hacer esto. Ahora, en el contexto venezolano, lo que va a significar la transición política venezolana, ¿eso va a jugar a favor o en contra de la estabilidad de lo que se quiera construir? No lo sé, no lo sé. Podría provocarse, creo que alguien antes preguntaba incluso si sería posible una guerra dentro del país, creo que se referían a una guerra interna. Yo no lo veo porque bueno, la repartición digamos, de fuerzas, de capacidades no es igualitaria, no, o sea, no es equitativa. Y quién sabe si, menos mal en ese sentido, porque creo que es lo peor que podría pasarnos. O sea, si además de todo esto, si tenemos esta situación, ustedes seguramente han escuchado muchas veces que la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela es distinta a la de otros países porque no fue provocada ni por desastres naturales ni por guerras, sino por las decisiones equivocadas de seres humanos. Bueno, imagínense si además le sumamos una guerra. Bueno, yo no quiero ni imaginarme lo que tendríamos aquí. Entonces, no digo que la persona que preguntó la guerra esté buscando una guerra, pero sé que hay personas que quizás piensan en la posibilidad de que pudieran haber enfrentamientos. No, o sea, por ahí no hay por dónde agarrar. Ahora, la descentralización, profundizar la descentralización, sí, a largo plazo yo creo que sí. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que tenemos o sea, eso se instala, esa discusión, si no se instala sobre la pregunta del modelo de desarrollo, es una discusión totalmente demagógica. Tengan miedo, tengan terror de quien les diga que hay que descentralizar y que hay que repartir el poder por todo el país y hay que darle poder igual a los gobernadores y no les diga cómo van a producir la riqueza en Venezuela, porque una de las grandes preguntas a las que se va a enfrentar Venezuela cuando se incorpore, nosotros siempre decíamos que llegamos tarde del siglo XX, en el 35 cuando murió Gómez, bueno, ahora vamos a llegar tarde del siglo XXI, estamos en el 2023 y no hemos llegado al siglo XXI. Cuando Venezuela llega al siglo XXI, se va a encontrar con que la transición energética y las cosas están pasando en el mundo. Y no nos esperaron. No dijeron, mira, Venezuela está metida en esa cápsula, vamos a esperar un momento. No nos esperaron. Y la pregunta fundamental va a ser cómo construir riqueza. Cómo construir riqueza, pero no solo construir riqueza. Cómo construir riqueza con justicia social, porque tienes una buena cantidad de la población, si no la mayoría, sin garantías de sus derechos más fundamentales sociales y económicos. ¿Cómo lo haces? Porque no hay posibilidad de centralizar el país, no hay posibilidad de que Guárico, Cojedes y, qué sé yo, Trujillo tengan la misma voz o tengan la misma presencia y tengan las capacidades internas para poder satisfacer las necesidades de su propia población que tienen Carabobo, Lara o Miranda, si las cosas no se, o Anzoátegui o el Zulia, ni hablar, si las cosas no se redistribuyen, si las cosas no se diseñan mucho mejor. Y ese diseño, nuevamente, ese diseño vendría, me parece, de alguna manera del centro, ¿no? Digamos, de una figura central. ¿Cómo se hace? Aquí pasamos, para ustedes que son bastante jóvenes, seguro, la mayoría, quizás no todos lo conocen, revisen un poco la discusión que se dio en los 80 sobre la Comisión para la Reforma del Estado, la COPRE. Es decir, aquí se hicieron cosas importantes. Aquí Venezuela se empezó a preguntar, la élite política venezolana comenzó a hacerse preguntas gruesas, de verdad estratégicas, en un momento que yo creo que fue bastante importante. O sea, poco tiempo después de la recuperación de la democracia, después del 58, ya la élite política de Venezuela, menos de 30 años después de haber recobrado la democracia, se daba cuenta de que las cosas no iban como querían que hubiesen ido. Y empezaban a preguntarse en cómo reformar el Estado. Y esos son tomos, ustedes los pueden conseguir, como la reforma administrativa, como la reforma del sistema del sistema territorial, es decir, todo eso está, y cuando ven los nombres de las personas que forman parte de la comisión, bueno, se quedarán impresionados, gente de muchísimo nivel, de muchísima estatura intelectual y ética, y yo creo que algo así, están pasando cosas, ojo, que apuntan en esa dirección, pero creo que hay que organizarlo mejor, hay que pensar más estratégicamente, es mi impresión. Severísimo, profe. Por acá no hay más preguntas.
más allá de comentarios generales diciendo que, bueno, el cambio cultural no se da inmediatamente, otros dicen que la transición no es solo política, sino es un cambio mental, sembrar una buena cultura ciudadana. Creo que bastante ligado a lo que hemos visto en las últimas clases, incluso escuchándoles como que todo es congruente, hay una coherencia en la línea de clases que hemos visto y realmente los muchachos sin duda alguna están agradecidos con eso. Bueno, me Permiso, alegra. Vicky. Adelante. Acá sí tenemos unas últimas par de preguntas. No sé si es que me las hacen llegar a mí al chat aquí. Pero dice aquí Raúl Moncada, ¿una guerra es posible en el contexto actual del país? Me refiero que hay tantos grupos de poder que es difícil pensar que puedan pactar todos. Y en el caso de un cambio podría pasar algo tipo gobierno fallido africano. Bueno, fíjate, exactamente lo que lo que más o menos, sin haber podido leer la pregunta completa, lo que intuí que más o menos podía estar incorporando esa pregunta. La había visto, el tema de la guerra, y yo creo que sí, creo que más o menos lo dije. O sea, a ver, no creo que va a haber una guerra, creo que posible es. La pregunta, ahí habría que distinguir entre posible y probable. Probable, por ahora creo que no, y espero que no, porque quienes estaríamos en el medio, y lo decía muy bien la persona que hace la pregunta, los grupos armados, cuando decimos grupos armados, yo creo que todos los que estamos en esta conversación, que somos 57 personas y probablemente nuestros familiares y probablemente las personas que viven en nuestras organizaciones, estamos excluidos de esa nomenclatura, de esa categoría grupo armado. Entonces la pregunta sería, ¿dónde quedamos nosotros? ¿No? Entonces nosotros seríamos una población civil, desarmada, eh, pero sí, creo que la desfragmentación del Estado y de las instituciones, que son, al final, son la consecuencia también de la propia característica y la naturaleza política del régimen o del gobierno de Nicolás Maduro, que a diferencia de Hugo Chávez tuvo la necesidad de repartir espacios de poder a grupos distintos, a su propio grupo de poder, y bueno, eso terminó derivando en lo que muy bien dice, esa pregunta más que una pregunta es un diagnóstico, me parece, en gran sentido, de la cual pueden salir muchas otras preguntas y necesarias. Porque, como lo decía antes, sí, tenemos similitudes, no es que somos iguales, no es que somos un país africano, no es que somos la República Democrática del Congo, no, tenemos un pasado histórico que nos diferencia de largo, no solamente de los países africanos, de muchos países latinoamericanos. Nosotros no tenemos y no teníamos hasta este momento un régimen autocrático o autoritario que violara derechos humanos de forma sistemática como lo habían tenido, como lo tuvieron Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú. Es decir, en ese sentido habíamos salido bastante ilesos del siglo XX. Bueno, llegamos a esta situación, que es distinta, no estoy comparando, y no es ni mejor ni peor, es distinta, pero involucra muchos de estos elementos. Eso con respecto a la pregunta. Ok, por último, la última pregunta que tenemos acá dice, a su criterio, ¿qué le falta a la oposición venezolana para entender mejor estos temas? Es bastante controversial esta pregunta. Puedes hacerla de nuevo, porque escuché solamente algo de qué le falta a la oposición venezolana, pero no entendí al final para qué. Dice, ¿qué le falta a la oposición venezolana para entender estos temas que hemos conversado la mañana de hoy? Wow. Mira, quizás muy simple la respuesta y quizás no sea la única respuesta posible, pero yo creo que en primer lugar le falta voluntad. Es decir, a los actores políticos, no digo, cuando digo oposición, también nos metemos todos de alguna manera, ¿no? O por lo menos la mayoría. Y si hay chavistas en este espacio, bienvenidos y siéntanse de verdad. Además, mi reconocimiento porque, bueno, están en un espacio en que yo me imagino que la mayoría no son del chavismo y yo sé lo que significa creer en algo y que de alguna manera tú digas, bueno, yo creí en esto porque lo conozco, insisto, los chavistas no son, y se los digo a todos ustedes, los chavistas no son extraterrestres, ni son gente que todos tenemos un familiar, un amigo, lo que sea, gente del chavismo y es lo más normal. Es lo más normal porque el chavismo, y eso también se los digo como un poco mayor que ustedes, tengo 42 años, soy mayor que probablemente todos ustedes, e incluso podría ser papá de algunos de ustedes incluso. El chavismo tiene razones de existir en un momento determinado. O sea, es una consecuencia histórica muy concreta de cosas que ocurrían. No es digamos, hay que revisar muy bien la historia de Venezuela para entender cómo se constituye algo como el chavismo y cómo logra la legitimidad que tuvo el chavismo. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué creo yo que falta en el liderazgo político de la oposición? Bueno, sí creo que falta compromiso real con el país y con el país como idea, ¿no? Y concreto material también, por supuesto, pero
yo probablemente esto no le va a gustar a los que no son adecos y le va a gustar mucho a los que son adecos. Y para que la cosa quede en equilibrio, les diré que a los adecos que, bueno, que la AD de hoy no se parece a la de Betancourt, ni tampoco los líderes de AD de hoy se parecen a Betancourt desde mi perspectiva, con todo el respeto. Pero ¿por qué no se parecen a Betancourt? ¿Por qué a mí me gusta Rómulo Betancourt? Porque Betancourt fue un tipo que fue capaz de, primero lo que les decía antes, de ser estadista. O sea, Betancourt, muy joven, sin hablar inglés, se dio cuenta que el gran tema de Venezuela era el petróleo. Bueno, el tipo se buscó los libros del petróleo en ese momento que existían, que estaban en inglés, por supuesto, no se producían prácticamente en castellano, y los leyó todos, lo que pudo, con un diccionario en inglés al lado. Y terminó escribiendo uno de los libros, yo no sé si el mejor en términos de calidad, pero es un libro obligatorio, yo diría, para todas las personas que tengan vocación de estadista en Venezuela, que es Venezuela, Política y Petróleo. Porque era su compromiso con el tema relevante del país. Fue un mandatario que es capaz de echarse a un lado cuando lo creyó necesario, incluso con decisiones que su partido, porque era su partido, imagínense lo que significaría Acción Democrática para Rómulo Betancourt, era su hijo, era su creación, junto con otros, pero era él, digamos, el que había forzado esa creación a toda fuerza de ese partido. Y le tocó enfrentarse, le tocó tener que aceptar decisiones internas del partido que iban en contra de su propia decisión, de sus propias creencias, de sus propios candidatos presidenciales con los que él estuvo en contra incluso de la designación de un muy buen amigo suyo, por cierto, un muy buen amigo, Raúl Leoni, porque él pensaba que Raúl Leoni no iba a continuar con él. Imagínense ustedes, por la razón, no porque iba a ser mal presidente, sino porque iba a poner en riesgo la alianza que se había logrado construir con Copey. Y él veía en esa alianza la posibilidad de perpetuar ese proyecto democrático que se había construido. Eso yo lo echo de menos en los partidos de hoy. Quizás me equivoco, y lo digo de verdad con toda la aceptación de que puedo estar dejando cosas por fuera en el análisis, no milito en un partido, y hay cosas que quizás ocurren que yo no las sé del todo, pero lo que yo veo desde afuera, digamos, como espectador, es que no existe ese compromiso. No existe un compromiso. Se está mirando al año que viene, a los 2 años, a los 3 años, pero no hay una capacidad de mirar a largo plazo. Y la política tiene que poder mirar a largo plazo. Y esa mirada a largo plazo tiene que tener efectos prácticos. No tiene sentido que digamos, sí, estamos mirando a largo plazo, pero nuestras acciones son totalmente coyunturales, están totalmente atadas a las circunstancias y al momento. Ambas cosas, yo siempre lo digo, y quizás con esto puedo hacerlo más gráfico. Son 2 carreras las que corren los políticos. La de 100 metros. O sea, ustedes necesitan políticos que corran carreras de 100 metros planos porque los 100 metros planos mañana pueden decir que hay una elección presidencial en noviembre. No hay nada que le duda por completo el panorama. Mañana pueden decir que hay una elección presidencial en noviembre y hay que correr 100 metros planos. Pero hay que correr el maratón también. Los partidos necesitan gente que sea capaz de correr el maratón. Entonces, bueno, construyan estructuras en sus propios partidos que se concentren, que tengan las posibilidades de hacer las 2 cosas. O sea, no todos pueden hacer casa por casa, no todos tienen que repartir volantes, no todos tienen que hacer las caminatas con el candidato. También reúnanse, debatan, construyan espacios de que estos pensamientos, estas ideas puedan discutirse dentro de los partidos y que tengan, no que se discutan y después un saludo a la bandera, como dicen, un entregable. No son entregables. Estos temas tienen que ser la constitución de los partidos y las propuestas programáticas de los partidos, porque si no, no tiene sentido. Perfecto, Hildebrand. Yo creo que ya esa sí era nuestra última pregunta. Aquí quedan algunos comentarios. Dando muchísimas gracias por la reunión, muy interesante, excelente ponencia, gracias por la información, satisfecho, esperaba esta clase con muchas ansias, súper entendido todo, entonces bueno, yo creo que en este momento sí, vamos a parar de grabar. Y bueno, nada, me quedaría de parte de Más Ciudadanos, darte las gracias por siempre apoyarnos. De verdad que, mira, por ahí que están diciendo que vieron clase contigo el miércoles en Espacio Ana Frank. Buenísimo. Bueno, gracias por siempre apoyarnos, por ser un pilar fundamental en toda esta historia y en todo este camino. En verdad que te lo agradecemos muchísimo. Gracias a todos por conectarse la mañana de hoy. Eh, en sí, bueno, nada, no sé si Lebran quiere darles unas palabras finales a ustedes y ya sí finalizaríamos la sesión. Sí, bueno, primero, hay esperanza y la esperanza, quizás suena muy lugar común, muy lo que sea, pero no es casualidad que
en un país como Venezuela hayan casi 60 personas jóvenes, además conectados en una sesión virtual para escuchar sobre el Estado de Derecho y democracia. Es decir, eso no es poca cosa, eso es algo importantísimo. Y no es algo que les están contando o una anécdota de la que ustedes se están enterando, sino algo de lo que ustedes están siendo protagonistas. Entonces, valoren eso. Hoy pueden estar tranquilos, hoy cumplieron con su, digamos, yo no quiero decir con la patria, no, cumplieron con lo que son las vidas de ustedes, que darle sentido a la vida significa prepararse para poder ser parte de la sociedad, tampoco quiero decir ser útil, ¿no? Ser parte de una sociedad que es una sociedad convulsa, una sociedad compleja que nos tocó, que nos ha tocado vivir, pero yo estoy absolutamente convencido, y con esto sí quiero decirles que lo que decía antes, el tema no era pesimismo, sino más bien un realismo, pero así como soy realista para definir o para identificar esas cosas, también soy realista para identificar que Venezuela tiene muchísimo. No es que el país se merezca, yo no creo que los países se merecen nada, ni bueno ni malo, los países construyen lo que quieren construir. Y yo creo que para ese construir Venezuela tiene lo necesario. Falta voluntad, falta voluntad. A ver, falta una de dos cosas y con esto cierro. Falta que quienes están en la posibilidad de construir tengan voluntad, o falta que quienes tengan voluntad estén en la posición de poder construir. Una de las dos cosas hay que lograrlas, o las dos, mezclar las dos cosas, pero creo que por ahí van los tiros. Después de ahí para adelante, insisto, va a ser difícil, va a ser un proceso largo, no termina, no es un interruptor, recuerden, probablemente nunca sepamos, ya se construyó, ya es democrático, ya es Estado de Derecho, ya. No, pero sí, en el proceso uno se va dando cuenta. Es como cuando uno, y cierro con esto, este es un ejemplo que me gusta mucho, es como cuando un médico le manda a ustedes un antibiótico. Ustedes se sienten malísimos, están en el piso, no pueden ni pararse y les mandan el antibiótico. Le dicen 15 días este antibiótico. No sé por cuántos días manda un antibiótico médico, pero vamos a poner que son 10 días. No es que se van a sentir bien al 11º día. Ustedes se sienten bien en el cuarto. En el 5.º día se sienten bastante bien. Ya en el 7.º día se sienten casi totalmente bien. Ojo, no puedes interrumpir el diagnóstico, no puedes interrumpir la medicación. Continúa, tienes que continuar, pero te vas a ir sintiendo mejor. Es decir, tengan esa idea en la cabeza. Es posible que podamos ir sintiéndonos mejor. Claro que es posible. Yo sí creo que es posible, y ustedes, bueno, no, nosotros todos y más ciudadanos, y muchísimas gracias de nuevo más ciudadanos, somos parte de ese antibiótico. O somos nosotros que tenemos que tomar el antibiótico, no sé, pero bueno, ahí seguimos. Abrazos a todos.